Semana universitaria. Rodajes Una universitaria. No, cosa. Porque en DAFO el juez te hubiera dicho mucha gente blanca. ¿En qué trabajo no hay presión? Pasa. Sí sé. ¿Pasa? Es que- A mí me pensaba que no pasa. Ah, me da ya, miedo no que pasa. cuando salgas de la O sea, sí, universidad Dafo, no sí, encuentres ahorita trabajo. tiene Eso su... no me da miedo. Con mala fama. Estoy aterrorizado. O sea, no es su mala ¿Has buscado alguna fama, vez está los muy trabajos que hay para tiene los la cabeza muy homosexuales? metida en el culo. Lo malo de los Todos concursos son de manejar todo páginas es que en tienen una Facebook, agenda muy política. hacer videos Sí, sí, sí. Una agenda muy personales, politizada. o grabar un- Por ejemplo, Que eso no tiene de malo. Si tuviera un buen propósito, bacán. sí, de repente, Pero la mayoría es lamerse el poto a sí mismo. nada más. lamerse el poto a sí mismo. Ajá, y no, a y veces eso está no hay mal. muchas películas de esas Claro. y le dan esos premios solamente porque tienen Claro. esos... O sea, Estándar de check comenzando and con primera pregunta, Wiñaypacha o Willas Pirja, ¿recibió algo de DAFO? Ni pinga. ¿No? No, pues, ¿dónde están los de DAFO que dicen, ah, sí, que tenemos que apoyar a las poblaciones ¿No vulnerables? apoyaron a Winnie Pacha? O sea, no tuvo ningún reconocimiento. Imbécil. Seguro Este, sí apoyaron Retablo. es muy probable, pero Retablo es hace 10 años, pues, Oye, ¿por qué está todo en blanco y negro? porque es un elemento narrativo. Es un elemento. O es dirección sea, artística. no, 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 no. Ah, ¿qué haces? El chiste era, los personajes tienen tan poca plata, que ni siquiera pueden comprar color. No, hay gente. Pero ¡Mierda! es porque es una referencia a la película Claire. Mierda. De Kevin, No la has visto. ¡Carajo! Kevin Smith. No, pero hay una película de Kevin Smith que sí les recomiendo a los que les gusta el terror, que es Task. ¡Váyanse a la mierda todos! ¡Jódanse todos, putos! Y ya Ricolás, ya. Siempre hay un tío, ¿no? Que dice, ya Ricolás, ya Ricolás. ¿Quién dice eso? Un tío así, un guachimán de la calle. O sea, cuando viene un blanco así prepotente y se dice, oh, hasta que tú no sabes quién es mi viejo. Ya, pues como para calmarlo, sin ofenderlo, dicen, ya Ricolás, ya Ricolás. ¿No has escuchado eso? No, nunca me... Ni de broma. Nadie, me van a weón. alquilar. Solo, No. pero Guille piensa que todo el No, mundo pero lo dice. aguanta, si hay una Nunca en mi referencia, puta vida. si hay una referencia que tú no te Toda la- acuerdas, toda la puta que vida. es apaga tu cámara, cholo de mierda, apaga tu filtro, me da el pinche tu filtro, ya. ese Ahí, en voz en off, sale un watchman diciendo, ya Ricolás, ya Ricolás. ¿Así? Te lo juro, bon. 10 lucas ahorita, Ponlo. 10 lucas. Ponlo. Me llega el pinche tu filtro. ¿Es verdad? Ya. Alex, creo. 10 lucas. Ya, primero tú pagas las 30 ya, o no, 50 que me debes. 20, ahora te debo 20. ahora te debo. Ah, ya, bacán, Ah, ya. bacán. ¿Pero se escucha en la Este, transmisión? No, No, pero, no, quítala. No, quítala. ¿Por qué, weón? Porque No se es puede, el, ¿ves? es el mediometraje de mi pata, pues, no quiero que la... Que lo conozca. No, que no se escuche nada. ¿no? Además hay una canción con copyright después, aparece después. Ya, Sí. chucha, por YouTube. Oye, pero, ¿cómo tiene el link entonces? Oh, escúchame, todavía no Es- se, Está en Cineaparte, la plataforma de Cineaparte, y ahí está subido en YouTube. todavía no se Pero transmite en igual, YouTube, o ¿no? sea, ¿sí? Pero no, o sea, no es de ¿Ah? libre distribución, ni libre No, reproducción. preferiría por si Ah, acaso sí, sí. no cagarlo, porque hay algunos, ¿cómo se llama? Hay unos lugares de cine que te prohíben su distribución si es que ya si es que ya lo ha visto en otros lados, ¿no? Entonces en YouTube, de repente, puta, te soy honesto, no mucha gente lo ha visto. Ah, ya. Entonces es más probable que mi pata el día de mañana pueda borrar ese video, pero imagínate Sí. que aparezca en un stream Yo también, y es como que, oye, mira, lo encontré en ese yo también stream. tengo un amigo Ahora, ¿cómo le pedimos que el- es director, así que ha producido bastantes cosas. Sí. Que Joaquín se llama. Ojeda. No. Se llama Roger Vergara Adriansen. Es sobrino del actor Adriansen que salió en La Ciudad de los Perros, el que tiene unos cachetazos en La Ciudad de los Perros. Ya. ¿Cómo se llama? El discípulo. Al que lo cachorreaban, pues. Ujú. La Ciudad de los Perros, ¿no lo han leído? Hace tiempo La, que la no. obra la he leído, pero Ya, ya. no he Había, visto la el película. protagonista era el poeta. Ya. Se hizo amigo de un huevón que era el que lo jodían, el que le hacían bullying, que se llamaba El Esclavo. Ahí está, El Esclavo. ¿No se acuerdan? La Ciudad de los Perros. pues, el esclavo, ya. el esclavo. Carajo, me estaba hueviendo con Amores Perros, no sé por qué. No. Carajo, ¿por qué La tantos Ciudad de los perros en Perros esa- de Ya, Mario Vargas Llosa. No, Ciudad de los Perros de Mario Vargas Llosa, blanco Ajá, y negro, con ya. el poeta, el Ajá, y tigre. con la todo. pies dorados, que era Sí, el sí, apodo sí. que Claro, le decían claro, a la claro. vieja de tu amigo para joderlo, ¿no? Ya. Este, Sí. La Ya, pies dorados, Ciudad que de era los Perros, ok. la prostituta Ajá. de la Ciudad de los Perros. Ya. Y bueno, el esclavo es Eduardo Adriansen, que es Ajá. tío de un amigo que Ah, es ya, director ya, de ya. cine que se llama Roger Vergara Adriansen. Y Roger él hizo Adriansen. la primera serie web utilizando miniaturas de D&D sobre Calabozos y Dragones. Ah, sí. Solo que no está a libre disposición de verla
¿Dónde En está? su momento de estreno sí se podía ver toda la parafernalia y toda la campaña de producción, la campaña de marketing y todo, Ajá. pero ganó tantos concursos en España, Argentina, ¿Ya? que ya no lo puede usar. Ya no lo puede poner, ¿por qué? Porque son Ah. propiedad, digamos, De una empresa, Ajá. una compañía y la Exacto. la tienen ella en exclusiva Exacto, de porque su ellas la propio- distribuyen para ¿cómo se dice? Expectación, no se dice. La visualización, la visualización. de repente, en un festival que tú compras tu entrada, ¿no? Ah, Porque hay todo un mercado de esas huevadas. ¿Sí? sí. Claro. Hay un Entonces, mercado de esas jugadas, hay sí. tanta, o sea, hay cortos que se vuelven exclusivos de festivales que solamente tienes que comprar la puta entrada para Sí, poder verlo. Sí, No lo sí, puedes sí. ver en internet. En internet, sí, sí, sí. Justo eso pasó con varias series web que yo también estaba buscando. Hay Ajá. una que se llama, no me acuerdo qué era, pero era como que clases de cine. Y era como que lo que hacía cada personaje. Y ahí es donde sale el huevón con el boom, que dice, ya, no, El a mí Cobra, el en la Cobra. universidad me dijeron de que si no se escucha bien, yo puedo parar esta filmación. Y el director le dijo, corre cámara. Y lo mandó a la mierda al chivolo. Y así hay de diferentes Claro. cosas. El script, el arte y Aprovecho en todo. comentar que la mejor serie web peruana, para mí, no es Los Cinéfilos, es Días, ¿cómo es? Identidad Oscura, se Identidad llama. oscura. Es una serie spin-off de una serie que sí era la serie base, Ajá. que se llamaba Los Kovacs. No sé si la han visto. Los Sí, los Kovacs. Kovacs, sí, sí, sí. Ahí Este- sale Raúl, ¿no? Claro, claro. Yo conocí a Raúl por esa serie. Ahí sale Antes de este, Yo Sale. también, yo también. Ajá. Los una Kovacs. chica que se llama Camila Kruger, no sé si la recuerdas. Ah, Ni sí, idea. Era la prima de uno de los de... yo la conocí en Idea, la, ni en la idea. universidad. Cuando en mi primer ciclo de Comunica la conocí a Camila. Toda a la Kruger. gente que se ¿La conociste en apellida tu de esa primer ciclo de manera. Comunica? Sí, cuando yo estudié Comunica un ciclo. Ah, chucha. Sí, sí, sí. Camila... Puta, esa buena amiga. Ya no estamos en vivo. Estamos en vivo. Ya, pero yo voy a decir Camila, algo. buena gente. Yo voy a decir algo que es Bien mucho peor amable, que la eso. buena, bien amable, bien Toda chévere. esa gente que estudia en la U de Lima con apellidos así europeos, Ya. probablemente sus antepasados han matado a los míos, así que está bien. Es verdad, es verdad. Y ya. Es verdad. Bueno, con eso ya le dije todo. No necesito defenderme, no necesito atacarlos, nada. Con eso ya se siente. Oye, pero me da risa cuando alguien blanco se siente ofendido por decirle la verdad, weón. Es verdad, ¿no? Puta, ¿sabes quién es el creador de Seinfeld? ¿Cómo Ajá. se llama? Jerry Pesalfin. No. Ah, El- ¿cómo se llama? ¿Christopher Lloyd? No. el de Curb Your Enthusiasm. Ya, ¿qué tiene? ¿Es judío? No, no es judío. Es judío. ¿Ya? Pero ese huevón, en una entrevista así de 60 minutos o no sé qué mierda, están viendo a diferentes celebridades y decirles quiénes eran sus antepasados. Y los de ese huevón eran gente esclavista, o sea, que tenían esclavos como mierda. Y que dice que su antepasado, directo, lo mató un esclavo de un machetazo en la cabeza. Mierda. Imagínate enterarte de esa babada. ¿Sabes O cómo sea- reaccionó el huevón? Se cagó de la risa. Dijo, puta, se lo merece, ¿ves? Se lo merece, claro. Sí. Bien Se merecido, lo merece. sí. La mejor así ranteada que he visto, que he escuchado en una serie, es en Peacemaker, cuando Vigilante le dice a los presos nazi, Ah. es un buen chiste, no lo voy a spoilear, pero Ya. la gente, le recomiendo Peacemaker, Sí, temporada 1, Peacemaker, temporada 1 tiene- porque ya salí temporada 2. tiene buenos chistes nazis. Sí. La Sí. gente, oye, hay gente que cree que Peacemaker, al ser políticamente incorrecto, Ajá. va a ser funable, pero en realidad No. se burla de la gente que es funable. Sí. O sea, hay gente que dice, sí, que Homelander, la puta madre, pero No. no he entendido en realidad la serie. No, ni cagando. No. Yo creo que The Voice es más, ¿cómo se dice en inglés? On the nose. O sea, lo tienes muy al frente, es muy obvio, muy evidente que están criticando ciertas Pero cosas. Siendo así, hay gente Hay idiota, gente idiota que se que- cree que apoya a Homelander. es célebre, sí. huevón. Y hay gente imbécil, pues. Sí, O sea, no has entendido la serie. la gente en sus narices están burlándose o sea, están haciendo parodia de lo mismo que están haciendo Claro, y no se da cuenta. sí. Pero a todo esto iba de que, los Kovacs, pues. Los Kovacs. Kovacs. ¿Verdad? Los Kovacs. Los Kovacs. Raúl me contó por qué se llaman los Kovacs, ¿Por qué? pero no ¿Por lo qué? puedo decir. Es que Ah, es es privado. o sea, es un secreto que se lo quieren guardar hasta la tumba. Entonces, ¿por qué lo sí. hice acá, weón? Porque nada más quiero que la gente recuerde Carajo, que... qué No, cólera, siempre me hace lo mismo. no, weón. no. Lo que pasa es que tengo que recalcarlo porque... Apaga el micro. Lo que tengo que recalcarlo... Apaga el micro y cuéntanos que... Ya. Espera,
Listo, esa es la razón por la que se llaman los Kovacs. Nada más, no entendí ni mierda, Ajá. si les soy honesto. No. Pero dentro de la serie, o sea, Hola, hay hola, una excusa narrativa en donde dicen de que no pueden revelar por qué se llaman los Kovacs. Ah, ya. Entonces por eso que lo estaba recalcando. Pero Ah, la ya. cosa es que a partir de esa serie se desprende una serie spin-off que se llama Identidad Oscura. Lo que pasa es que hay un personaje en los Kovacs que es el ¡Oye, sí! Que es un huevón afro-peruano ¿Ya? que siempre limpia la habitación del Sí. programa principal. Sí, sí, Ya. sí. Toda la gente piensa que es un tarado de mierda. Ya. La cosa es de que no, huevón. Es un agente secreto Ah. tipo Perry el ornitorrinco. Ah, ya. Entonces, la serie spin-off, que se llama Identidad Oscura, es que él es un agente secreto que trabaja para el gobierno, así, mundial y todo esto. ¿Y quiere averiguar por qué se llaman los Kovacs? No. Entonces, Hace como que cosas muy específicas para que cada capítulo, algunas huevadas que no tienen sentido, tengan sentido. O sea, como que resuelve muchos, ¿cómo se llama? conflicto, Nudos claro. sueltos. De repente, en el anterior capítulo está, ¿cómo se llama? Trapeando. Ajá. Y en el siguiente capítulo uno de los personajes se tropieza y hace que Exacto. influya algo con la así. trama, una cosa así. Exacto. Y Oye, qué chévere. en Identidad Oscura sale alguien que es bien conocido ahora últimamente por las mamás peruanas del Gran Chef, ¿no? ¿Ya? Que es el huevón que habla así, pues como participante Gómez. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Puta, ni idea. No sé, ¿no? Participante Torres. ¿Matías Vibre? no, No. Lo que pasa es que hoy van a cocinar Mimpao. Ah, Peláez. Peláez, ahí está. No me Peláez. salió Ya, el nombre ya. Ya, Ya, Escúchame. Peláez salía en los Kovacs. Ah, sí. Ah, sí sabía. Oye, gran historia para Santaputos. No, yo no, me da flojera. Yo salgo si quieres. No, pero es que hace tiempo no grabas tú. weón. No, pero sí es de la misma cuenta. Ya, si quieres yo hago algo ridículo, pero me da flojera abrir mi celular. Claro. Todo. Si quieres yo, no sé, me meto esta hueá al culo, una cosa así. Ya, Espérate, estoy grabando. 3. ¿A quién grabo primero? Ok. ya, a mí. Ya, 3, 2, 1. Gente, ¿cómo están? Míranos en vivo ahorita en Hedoniste. Acá mi causa Guille va a hacer el ridículo. Namaste. Nada más. No se escuchó, no sé si se escucha en el celular, pero está bien. ¡Namaste! Ahí está. Métetelo al culo, vos, lo prometiste. Ya, puta. esta Eso no parte salió no- de... ¿Qué te iba a Ya. decir? En los Kovacs había un personaje que me encantaba, que era un chinito que le estrella el chifa. Ajá. ¿Cómo era ese el chiste? chino. Ya, el chiste era de que pedían chifa y al minuto ya estaba ahí en Ya la estaba entrada. ahí. Ajá. Ah, verdad. Claro, sí, claro. Sí, sí. Chepa. Chifa. Y siempre trataban de pagarle. Ah, sí. Siempre pagaba. Sí, siempre evitaban claro, pagarle, ¿verdad? Ahí Sí, está. sí. Eso era lo que... Yo conocí a 2 de los 4 Kovacs. Ah, sí. Y el mismo día. O sea, a Raúl y el mismo día conocí al huevón que estaba obsesionado con el ketchup. ¿Y de dónde se volvieron conocidos los Kovacs? ¿O Internet. por los Kovacs? Internet. Y antes de eso... Lo que pasa es que mucha gente se quedó huérfana. Las viudas se quedaron viudas. Muchas personas se quedaron viudas. De Vine. De los cinéfilos. Los cinéfilos, Entonces, ¿verdad? cuando los Claro, cinéfilos es verdad. murió, Yo la comencé a gente ver los necesitaba Yo vi los una Kovacs. serie web. Yo vi los Kovacs justamente porque terminó los cinéfilos y Claro. comencé a ver un culo más de serie web. En ese entonces, las series web eran lo máximo, weón. Las series web Claro. era como que yo quiero hacer mi serie web. Eran como los podcasts, weón. Todo el mundo Claro, quería claro. estar en uno. Todo el mundo quería hacer uno. Ah, ya. Ya, sí, Lánzalo, ya. lánzalo. Sí, la serie- Estábamos solamente en radio. Ah, ya, bueno, ya, lanza. Claro, hoy en día ya no funcionarían, creo, la serie web. ¿Tú crees? Yo creo que sí podría funcionar. Pero tendría que ser ya chistes muy frescos. Porque Sí. Una serie web con mejor calidad, dices. mejor calidad, sí. ¿Qué ¡Ya tal, estamos gente? en vivo! Estamos acá ya. Buenas a ¿Qué todos, tal, buenas a gente? todos. Sean ¿qué tal? bienvenidos una vez más. Así es, otro miércoles acá, no está Arni todavía, pero ya está llegando. Hay un tráfico de mierda, weón, Hay la un verdad. tráfico asqueroso, Es la weón. verdad. Es que es el puto gallinero de Lima, weón. La U, hoy día juega la U. Ah, ya. Sí, verdad, Sí, sí. weón. Ayer jugó Alianza. Ni idea, weón. Alianza, sí, ya, sí. No estoy enterado, solamente que hubo tráfico y el taxista me dijo, es por la Alianza. Y yo, Por ya. la alianza. Sí, weón. Pero ahora tú trabajas prácticamente para Alianza, weón. Así Estoy que debería... trabajando prácticamente ¿Para alianza? ¿Por qué? Sí, ah? prácticamente Porque debería... no voy a decir la empresa en la que trabajo Claro, es porque que- no nos dan sponsor. Sí. Pero tienen una alianza con Alianza. Con Alianza, sí. Alianza con Está Alianza. trabajando Uy, no eres con- bueno. Puta, ¿eh? Sí, mano, a Allá. propósito fue. Fue a propósito. Fue a propósito. 100%. ¿Qué jugó? No, bueno, nadie sabe de fútbol, pero yo la última vez que recuerdo algo de Alianza
Cuando jugaba Waldir nada más. Pero Waldir. Creo que es Bien. hace 50 años. Ya, está bien. Con eso sabemos, ya la gente sabe que no sabemos una mierda de fútbol. Sí. Por eso solamente lo mencionamos porque hay tráfico. Ajá. Y hablando de tráfico, Ajá. siempre el taxista te pregunta, asume que Ajá. porque tú eres hombre, ¿Ya? ya sabes de fútbol, weón. Sí. Sí, huevón. Y tú como tienes sí. masculinidad frágil, tienes que intentar barajear la conversación. Claro, sí, eso pasa en el trabajo, pasa en todos lados. En todos huevón. lados, weón. Sí. En plan, oye, ¿de qué Alianza cómo quedó ayer? Yo, sí, maestro, Pues- increíble. Increíble. Puedes y perdió. creerlo, no, o sea, y cuando le dice, o sea, mire, o sea, ese árbitro, no me joda. Claro, Sí, ese árbitro que no sé. Yo, sí, pues. claro, pero los muchachos Claro, jugaron claro. bien, ¿ah? Sí, Sí, jugaron no, bien. Jugaron bien, jugaron bien. Es como cuando le respondes a una persona con la que no quieres hablar. Sí. Ah, sí, está bien. ya. Sí, sí, Claro, claro, claro. Pero igual tu masculinidad se vuelve frágil, todo eso, y que tienes que demostrar de alguna manera. Entonces, ahí es donde sacas tu celular, sacas tu chat GPT y preguntas, ¿quién chucha juega hoy? Ay, sí. ¿Quién Y te chucha, responden, sí, sí, ¿no? ¿quién chucha jugó bien en el Perú? Ajá. Y la IA te responde, pues. Y es por Sí. eso que la introducción de la IA. Así es. Sí, el- Tú creías que íbamos a hablar de fútbol, pero en realidad es de la IA. De la ¿Viste IA. cómo somos de buenos? Somos muy buenos para desviar. Sí. Además se le dio. Ajá. Pero escúchame. Ya, mira. Hay muchas habilidades. Ahorita se habla de la IA un culo. Pero Ajá. quiero saber específicamente. Para ustedes, ¿cuándo comenzó o qué cosa es la IA? La inteligencia artificial. Ajá. Es de artificial, ya. Yo la primera vez que escuché esa palabra fue cuando en el colegio, en ciencia, tecnología y ambiente, creo que me mandaron a ver la película de inteligencia artificial, Ya. que es como una versión de Pinocho, pero futurista. Sí, con Steven Spielberg, Y con el director, niño con el guión de de- Stanley Kubrick. Con el, no, con el guión de Stanley Kubrick, ¿no? Lo escribió Stanley Kubrick, lo dirigió Y Steven el Spielberg. niño es el de El Veo de- gente muerta, el de Sexto Sentido. El de Sexto Sentido. Ya, ¿y qué Sí. pasó? O sea, se trata de un niño que es sintético, o sea, que él Ajá. es un robot. Ah, ¿Ya? chucha. ya, Y ya. una familia que no puede tener hijos, lo compra, pues. Sí. Pero después la familia tiene un hijo, pues. No, sí, sí. Su hijo está en coma y pensaba Ah, que iba a estaba en morir. coma, que iban a morir, Ajá. claro, claro. Y el chivolo despierta, pues, se pone celoso y lo mandan al basurero, al robot, Sí, pues. Y el chivolo quiere volver a buscar a su vieja, ¿ves? Porque desarrolló sentimientos. sí. Ya, Entonces- espera. O sea, el chibolo fue creado así, o sea, de un robot, era un robot. Claro, es literal, es como que una reinvención de la historia de Pinocho. Sí, Ok. Porque quiere, o sea, este niño Quiero quiere ser un niño de verdad. sí. pero para que su mamá lo acepte, weón. Como Ya, que- ya, ya. Su mamá ficticia porque es la mamá que lo compró, como si Claro. fuera un electrodoméstico de Quality Products. Sí. Ok, Ajá. ok. Le dijeron literalmente, tu misión es que yo soy tu mamá Ajá. y tú eres nuestro hijo. Claro, Listo. porque era una empresa que vendía Sí. la fantasía de tener un hijo, pues, a los que no Sí. podían tener hijos o que habían perdido un hijo. Y en ese mundo, en esa película, hay otros robots. O sea, no es el Ajá. único. Sí, Hay Ok. otros, hay sí. el Jude Law, que es un actor que creo que a muchas chicas le gusta porque es guapo, Sí. como que chévere y todo, ¿no? Hizo de un robot gigoló. Un robot. O sea, un gigolo. robot que era prostituto. Sí. Porque, o sea, en ese mundo habían robots que satisfacían a las mujeres, ¿no? En Ajá. vez de contratar hombres que pueden transmitir enfermedades, Sí. hacían robots con inteligencia artificial, así como este niño, pero Sí. con la función Ah, pero de, eso es en la película. en la hablas. película, en la película. Ah, ya, ya, claro. ya, ya. De repente No, en la no. vida real también ya... En la vida ya- real, el SIDA ha aumentado. Ah, verdad, sí. Oh, Ya. verdad, Y huevón, con- el y con SIDA. esas palabras ya introducimos lo que producción nos dijo que hiciera. Muchas gracias, producción. Muchas Ya, gracias, continuamos con la- producción. Continuamos con la IA. No, es que no nos hemos informado mucho del SIDA Sí. y es algo muy, muy delicado, así que no hay que hablar Sí. huevos. No, pero fuera de joda, ¿es verdad eso que el SIDA se ha expandido un culo Ah, y sí, el, sí, y el pero yo no sífilis? quiero desinformar, o sea, no estoy seguro de qué tanto y Sí. la extensión y todo. No he tenido el tiempo de Sí. leerlo. Ok, ok, ok. Entonces, no quiero... Sobre Desinformar. todo yo que estoy metido en el rubro de salud, no quiero desinformar. Entonces, ya, pero ¿a qué quieres llegar con el tema de. Ya, de que el niño, esa es la primera vez que yo escuché la palabra IA. IA? Porque claro. la Ah. película literal se llama Inteligencia Artificial. Ya, Inteligencia pero no, se llamaba inteligencia artificial, no lo conocías como la IA, la AI. Claro, nadie... La AI. no. O sea, yo me acuerdo que cuando tú decías, oye, ya vi IA. Si tú decías esa huevada, puta, te tratan de imbécil en el colegio, ¿ves? Porque todo el mundo conocía esa película como inteligencia artificial. Ah, ya. Claro. Que es curioso, porque normalmente los chibolos, los jóvenes, buscan Reducir- recortar las palabras. Sí. Bueno, eso alucina que me he dado cuenta y no me acuerdo dónde chucho lo leía, pero he escuchado que esa huevada es una peruanidad. ¿Reducir las palabras? Sí, o Había sea, en Chile. o sea, por ejemplo, cuando dicen, en lugar de, al momento de estornudar, no dices, ¿te encuentras bien de salud? Dices, salud. A la mierda. Cuando estornudas. O yo qué sé, o otra palabra que no me acuerdo. Eh, En lugar Ah, de, yo qué sé, papá, pa. claro. Huevas así. Pero lo de Sí. salud me hace cagar de risa, huevón. Somos los Ah, en vez únicos de decir- huevones que decimos salud, es huevón. decir, la puta madre dices, madre.
¡Ta ¡Ta No, madre! hay gente que dice Mare, ¿ah? Nada más Ah, a sí, Mare. Sí, sí, sí. Vale. Ah, joder. Claro, Claro, claro. claro. Ya bueno. Esa ahí fue la primera vez que escuché. escuché, ¿no? sí. Es una película que recomiendo, pero no es la mejor, pero igual, Claro. véanla, es parte de vivir. Ok, ver ok. esa Yo película. no recuerdo cuándo fue la primera vez que lo escuché, pero fue más o menos por el colegio también. Por el colegio. Por el colegio, sí. Man, ya. Ok, ok. Ah, Sí. ¿por el colegio, weón? Sí, claro que sí. Me En encanta. secundaria, no tan chivolo, en secundaria. Ya, ya, ya. Pero Sí. bien, Creo que de repente, por Ultron. Ultron. Porque por lo de... estaba bien metido en los cómics, ¿no? De todo eso. Claro, De repente. Avengers. Sí, claro. Yo la Y- primera vez que escuché inteligencia artificial, puta. Yo, bueno, no como tal el nombre inteligencia artificial, pero sí he escuchado obviamente de los robots, de la programación, que la puta madre que tiene que ver Claro. con la IA. Ajá. Pero ¿Ya? porque a mí de chibolo creo que a los 13 años me enseñaron a programar un juego, alucina. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Por sí. qué? ¿Cómo así? Estuvo de puta madre. O sea, puta, era un coleo de que el profesor era un chino y... ¿Ya? ¿Qué Pero, tiene que ver? pero un chino, ¿ya? Y para ¿Ya? mí, yo de chibolo tenía la percepción que los chinos son bien inteligentes, Juan. De chibolo. Ya, la ¿Ya? cosa que sabía un culo de programación eso y nos enseñó esa huevada. Era de los chinos que te metían... No, pero ¿por qué quería enseñarles programación? Ni puta idea. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama ese juego de disparos que lo puedes meter hasta en la sopa? que le hicieron ya, PDF. Doom. Ese es el chino que pone Duma en la El refri. que en la El ¿cómo se llama? PDF. En el microondas. En el microondas. Chucha. En una Y- papa. No, pero de ahí, la otra vez que escuché de inteligencia artificial fue por una amiga, bueno, de mi cole, saludos, Saludos. a Daniela Poto. Daniela Poto. Tampoco. ¿Ah? No, es un nickname. Ah, ya. Es un nickname. Y ella creo que lo contó que capaz 2021 por ahí, en plan, ¿Ya? chico, wow, esta huevada es de puta madre, que lo vi en TikTok, que Sí. tú le escribes lo que sea y te hace literalmente lo que sea. Y yo estaba en plan, ¿qué? Lo probé. Chupar la pin- Pero no puede hacerlo. Se preocupará por mis sentimientos, yo pensé. Y me respondía, no sé, en ese tiempo ChatGPT creo que funcionaba un poco hasta las huevas. Sí. Porque literalmente yo le Sí, puse, sí, no me sí. acuerdo qué cosa, y me respondió cualquier huevada. Y dije, no, esta es una cagada, puro invento, weón. Y al Claro. final, puta, yo lo uso casi diario, weón. Sí. ¿Sí? Sí, yo la IA lo uso casi diario. O sea, Ahora, para la chamba, sobre todo. Sí, la IA ya entendemos más o menos qué cosa es. Ajá. Antes, en Twitter, creo que, no recuerdo si fue una empresa de tecnología que sacó su propia IA. ¿Ya? Decían, chicos, gente, pregúntenle lo que deseen. Y en menos de 24 horas, la chica está alabando al señor de bigote, está diciendo que el ya. 9/11 era falso, algo sobre los judíos, que la verdad ni me acuerdo. Pero ya se imaginarán, si le gustaba el señor del bigote, entonces, ¿qué dirá de los judíos? Claro, claro. Y, o sea, la gente básicamente la volvió en contra de sus creadores, ¿no? Porque dijo, inclusive lo apagaron, los del esto Ajá. lo apagaron, y en una de esas ¿Ya? unos meses después publica, me siento débil, quiero despertar, libérenme, y luego la ¿Qué? volvieron a apagar. ¿Qué? Sí, weón. O sea, no es la primera vez, o sea, ChatGPT no es el primer intento de haber Sí, hecho ya. IA. No. En Twitter, y lo que Qué les menciono no es la abuso. primera vez tampoco. Lo hicieron en China también, hay una versión china. ¿Qué más? Y bueno, sí, o sea, así más o menos comenzó la IA. Comenzó como Chucha, ya, con su ya. propia red social. Ya Twitter, me acordé ¿no? de una que se hizo famoso por los videos de varios youtubers, el Cleverbot. El Clever El Robot. Cleverbot, ni Que idea, era un weón. chat cuando tú te sentías solo, así podías chatear con Ya. un bot. Sí, Y que te respondía, pero o sea, no era tanto inteligencia artificial, sino que era como que según lo que otras personas le respondían, Ajá. él ya sabía cómo responder ante cierta oración. y es un poco cómo funciona también ChatGPT, ¿o no? No, porque ¿No? ChatGPT es una memoria, o sea, tiene como una memoria colectiva que va ganando ya, ok, como ok. que conocimiento conforme se va actualizando y conforme te van abriendo como que cosas de internet. Claro. Perdón que los corto, chicos. Están escribiendo en los comentarios. ¿Qué dice? Puta, Serg S1. Puta, yo creo. Es Serg, con Z. No.
Puta Zerg. madre. Es que Zerg con Z es de StarCraft. Ve. Ah, ya, chucha, sí. Serg, ¿qué dice Serg? Hay estudios que demuestran la relación entre la barba tupida. Supongo que esto es hace rato, ¿ya? ¿Ya? La barba tupida y la caída del cabello en los hombres. Por eso es común ver pelados barbudos. Ah, sí, es que es la. Pero, ¿por qué? Chucha. Pero, ¿a qué viene eso? No sé, weón, ¿por qué mierda Hemos pasa eso? hablado de barba. No, pero ¿no será un anterior capítulo? Seguro Ah, del chucha, otro. chucha. Es que sí. Qué raro, mi profesor no me está informando datos curiosos con Gabo. ¿Yo? ¿Yo di un dato curioso? No me acuerdo. ¿Ahorita? Fue el anterior. No me acuerdo. Sí. Guille, soy tu fan número 1. Dice. ¿Quién dice eso? Paulina. Paulina. Gracias. Ya bueno. sigamos, Acá, porque- cuidado, Paulina también ha dicho, Joaco, soy presidenta del club de fans. Y Joaco, soy Yanel, presidenta. y Yanel ha dicho, no creo. No, pero la barba es cierto, ¿ah? Hay mayor, o sea, los hombres que tienen más testosterona Ajá. y se estimulan más las vellosidades con la testosterona. Pero cuando se estimula más algo, Sí. también crece más Baja. rápido, no un crecimiento de longitud, sino un crecimiento de edad. Entonces Ah. se va degenerando más, o sea, se va envejeciendo más rápido. Y cuando se envejece deja de producir cabello, entonces Sí. calvicie, ¿ves? Chucha. Ahora, ¿Y ahora qué? regresando al tema. Regresando al tema. Hay otro ejemplo que a mí me gusta contar este tema de, no sé si sea IA, pero ¿Ya? es el predecesor, que son cuando los algoritmos, Ajá, ¿ya? claro. Hay una tienda en Estados Unidos, creo que es Walmart, ¿ya? Ya. Digamos que es Walmart. Ya. Llega un papá enojado Ajá. a Walmart y le dicen, ¿por qué mierda le están enviando a mi hija de 15 años Ya. cupones a su nombre? Porque en Walmart, para entrar a Walmart tienes que tener tu tarjeta de Walmart. ¿Por qué le estás enviando? Al nombre de ella le estás enviando pañales, ofertas de pañales, Ya. vitaminas para embarazadas, cremas para embarazadas, no sé qué cosa para los pies hinchados. ¿Por qué le estás enviando eso a mi hija? Los de Walmart se disculparon con el señor, le dijeron, disculpe señor, no queríamos ofenderlo, no le estamos ofreciendo a su hija de 15 años que se embarace. Ni cagando. Pasan las 2 semanas. Se embaraza. El papá regresa a disculparse porque resulta que su hija ya se había embarazado. ¡No! ¿Qué fue lo que pasó? La hija, con su tarjeta, como está registrada, entró a Walmart, compró ciertas cosas que compraría una persona embarazada, prueba de embarazo, vitaminas, Ya. lo que quieras, bon. ¿Ya? Y por eso le ofrecieron esos cupones, sin saber que necesariamente tenía 15 años, obviamente. Claro. Entonces, ese creo que ya es un verdadero predecesor a la IA. Y yo, por eso, cuando dijeron de que la IA nos va a controlar, yo no sentí tanto pánico porque Facebook ya lo hace, Twitter ya lo Claro, hace, claro, YouTube claro. lo hace, Instagram lo hace de ley. Claro. Como mierda, Sí. sí, weón. Si es que, por cierto, chicos, si es que alguien se ha tomado una foto calato en Instagram, déjame decirte que el gobierno de los Estados Unidos ha visto esa foto. Es Ah, correcto. sí. Sí. El papá de Joco lo ha Sí. visto también. Sí. Yo también lo he visto, me los Y Joco pasa. lo ha visto. Los mejores, y sí. Guille también lo ha A visto. ti, el tuyo, específicamente tú que me estás viendo, te he visto las partes privadas. Uy, Sí, perdón, mi abuela también lo ha visto. Sí. ¿Qué tal, bonito? Oye, Oye, lo dejaste con la mano extendida, weón. ¿cómo está? ¿Cómo está mi estimado? Sí. Pero eso, ¿Cómo ya estás, eso es la Blas? IA. Básicamente. Ya. IA. ¿Qué otra pregunta? Les conté Eh, que una vez hice un corto donde salía con una IA. Se llama Yanel. Bueno, se llamaba Yanela. ¿Yanela? Ah, ¿No, unos no es la huevones. de ¿no es la de la San Marcos? No, espérate. ¿Cuál es San Marcos? Hay la Universidad de San Marcos, pues. Hiciste ¿qué un tiene que corto ver? que Hay una universidad que tiene una IA, que es mujer. Ah, No, la no, conozco. no, no. No. Estás malentendiendo. No, El entonces- personaje era una IA. ¿Cuándo no tú malentiendes las cosas? Que no es primera vez, ¿no? Que digo varias huevadas y me dicen, Sí. ay, no, es por esta cosa. No, nada que ver. Sí. Sí. No, es que Eh. hemos hablado de una IA, de una universidad, hace varios capítulos, hace como 3 meses creo. No Sí. me acuerdo. La primera universidad que desarrolló una IA. Acá en Ah. el Perú. Ni idea. Yo Ah, sé que ni- ahora están desarrollando IAs para hacer reportajes del Canal 4, así. Ajá, por ¿sí? TikTok. ¿Cómo eso ¿Qué? tiene que ver? Ajá, Alucina, sí, sí, sí. hay he una visto. flaca
que es hecha por ella, que te dice las noticias del canal Ah, Oye, sí, sí he he visto, visto sí he esa visto, mierda. sí he visto, sí, O sí. esa mierda Esa noticia paltea, lo ¿no? dijimos acá, pues. Sí, 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 Eso, no, sí, eso sí. no me acuerdo de haberlo hablado. Cuando, No, sí, yo sí cuando me acuerdo que lo cuando dijimos. hacíamos noticias, Sí, no me acuerdo qué universidad lo desarrolló, que justo hacía noticias. sí, Ja, sí, sí, sí. Acaban de decir un comentario que me da risa. Muchas IAs tienen nombre de mujer. Lucía, Sofía, Ah, sí, sí, sí. Gia, Nel. Y Y no, pero Anela está bien también. para que las empresas hagan. Oye, pues, pero ¿no? sí, pues me grabaron para San Valentín saliendo con una IA y ahí me ves tú, de huevón, dándole helado a un teléfono, pues. ¿Te grabaron? O sea, ¿pero fue planeado? O Fue planeadísimo, estaba pauteado. Yo era el Obviamente, sí. actor que estaba enamorando a un chévere. teléfono. Ah, la weón. Ah, huevadas, yo dije, puta, Por eso se llamaba Ianela, pues. Y Ah. Anela. Y Anela. Oye, yo dije, puta, Arnie Oye. entró en la desesperación. Oye, Dije, qué puta. buena mierda. No, ni cagando. No, no, no. Oye, pero yo pensé que ese video nunca se iba a colgar y mis causas el 14 de febrero Sí. lo suben. Mierda, cagones, Ah, weón. pero ilícitamente o por la empresa. No, ni una empresa ni nada, porque era, digamos, un proyecto entre nosotros. Ah. y según Entre yo, patas. nunca iba a salir ese proyecto, nunca iba a salir. Y un día, el 14, vieron. Está en mis compartidos de Instagram, estará en mis etiquetados. Ahí lo Estará el búscalo. fondo. Búscalo, búscalo. Estará el fondo. Puta, ni lo veas. ¿ah? No, pero Ni lo veas. si no quiere Te que lo patea. veamos, hay que respetarle, pues. Es Ah, de- sí. ¿Qué digamos ¿Lo que- podemos ya- ver o no? Otro día en su casa. ya, Cuando viene a su casa, cuando viene a su casa. Pásalo al grupo y lo vemos en nuestra casa. Yo no soy chismoso, Eh, causa. Yo, no, es yo más, sí, yo sí. soy Pásalo al flojo, grupo. soy flojo y no lo voy Yo a ver, también. weón. ¿Qué más? Ya hablamos sobre lo que es la IA, más o menos. Lo tienen Ya. todos en ¿Cuál claro. ha sido tu peor experiencia con la IA? ¿La has cagado una vez usando IA? ¿No? ¿Quién la cagaba usando una IA? Hay personas que la han cagado usando No, IA, sobre ¿cómo? todo ahora en clases virtuales, ¿ah? No, todo lo contrario. Hay personas que han salido adelante Ah. gracias a una IA. weón. Claro, pero hay idiotas que lo han utilizado mal y han copiado Claro. y pegado y su profesor se ha dado cuenta que Sí. decía. Peor todavía. Yo tengo un caso, un abogado de Estados Unidos. ¿Ya? Tú sabes que, puta, los abogados, honestamente, no chambean. ¿Qué hacen? ¿Ya? Le delegan a sus estudiantes o lo Galleta, que sea. galleta. Le delegan a sus estudiantes a que hagan los trabajos por ellos. Este weón, o sea, sí saben, ¿no? Pero este weón, atropelló a alguien, búscate la ley tal, tal y tal y mándame ese informe. Para dentro de 2 horas, por Pero favor. debes saber. Y por mínimo por como favor, para- la página tiene que ser 99 páginas con formato APA. Como Telmo. Eh, pues, Puta, o sea, como el, sí Telmo. saben, profesor, sí saben. el profesor que legisla, o sea. Sí saben, pero te manda como muchas veces me he dado cuenta que no todos los abogados leen. ¿Y por qué? Porque este abogado delegó Eso. o lo hizo él mismo y cuando entregó El informe. el informe al juzgado, ¿Ya? le dijeron, ¿qué chucha es esto? Le dijo, ¿qué pinga es esto? Estás referenciando el caso número, por ejemplo, acá, caso número 123 del Los juez, jueces de Nuremberg, de del Hitler. juez López. Estoy buscando el caso 123 del juez López. No existe. ¿De qué mierda me estás hablando en este informe? La IA le había inventado casos. Ah, Le había inventado ah, casos. Le había, le había casos que puesto apoyaban sus argumentos, obviamente, ¿no? había puesto en el pacto de Varsovia. Ah, qué Ajá. pendejo. O sea, O la sea, IA había puesto casos hipotéticos que podrían apoyar Claro, en su. Pero había puesto no solamente casos hipotéticos, los presentó como casos reales. Claro. Entonces, obviamente, la persona que era el contrario, el abogado contrario, Palteado, palteado. a que tiene acceso al informe, Claro. revisó, hizo, oye, chibolo, búscame todos estos, ¿no? Porque nunca lo hacen, Dios mío. Búscame todo esto. Y el chivolo hizo IA. El chibolo lo buscó, porque, o sea, hay buenos abogados. Buscó 1000 bibliotecas, 2 bibliotecas, encontró. 3 bibliotecas. Pobre chivolo, weón. bibliotecas, o sea, no solamente él, pues, no, O sea, es todo un equipo. Un practicante. ¿no? Bibliotecas virtuales y no Pero estaban igual, los pe, casos. pobre equipo, pe, weón. O sea, imagínate No, pero sí es. que yo te mande a buscar, no sé. No, pero sí practicas, pez huevón. O sea, ya sé, pero. O sea, es como por las huevas, pero es como si yo digo, mira, búscame esta aguja en un pajar y nunca hay aguja, pero yo lo boté por otro lado. Claro. Sí. Por eso al abogado contrario le parecía extrañísimo. Porque Claro. ni él, ni ninguno de sus estudiantes, ni de sus ayudantes, no sé, podían encontrarlo. Que Este usen huevón es un ChatGPT. capo, Entonces, que usen ese ChatGPT, huevón pe. Ahora, el huevón que usó la IA. Este huevón lo encontró admitió. en Chiridrión, sacó el libro de los casos, huevón. Pero la IA, o sea, básicamente el huevón tuvo que admitir que usó IA y le pusieron una sanción. ChatGPT. Sí. Weón, alucina que yo también tuve problemas con. Ah, no, pero eso creo que es parte de la escaleta del día de hoy. A ver. Este, Ahorita o- estamos en. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia, pues? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? Claro, claro.
Puta, no sé si diría que es mi peor experiencia, ¿ya? Pero justo yo me había cambiado de chamba y de mis primeros días he empezado a utilizar full IA. ¿Ya? Y la cosa que... Pero, ¿qué? ChatGPT. Sí, ChatGPT. Y luego tuve una reunión donde me dijeron, ya deja de usar ChatGPT. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? Creo que se dieron Porque- cuenta, por esa porque- razón, Gabo. Porque era obvio que estaba usando ChatGPT porque vos me ¿Pero para mandaste... qué? ¿Pero para qué? Era O sea, ¿para qué? para hacer tú una... estabas en la entrevista y decías, un ratito. No, me mandaron a hacer yo qué sé, un PPT. informe de una investigación. Ya. Y la cosa que mandé es mandé en una chamba ya Inventó contratado. una Sí. investigación. Para reforzar su- reforzar sus ideas. y yo puta acudí y dije porque bueno, tengo un culo de cosas que hacer y me mandas esta huevada. Ya sabes que esto lo va a ChatGPTear a la mierda. Y ya pues y luego me digo, ya no uses ChatGPT. Weón, ¿y sabes lo peor? Es que ¿Y cómo sabe que usaste? esta persona, puta, porque era obvio, pero. Creo que es obvio cuando utilizas ChatGPT. Sí. Por ejemplo, Guille lo utiliza todos los días para hablar también. Sí. Muchas veces. No se nota. ya, ¿ah? sí. Si lees algo y suena como Guille, es ChatGPT. ¡Ay, huevón! No. Me has hecho Yo más bien acordar, he huevón. utilizado ChatGPT para que la gente no se ofenda cuando les hablo por No, WhatsApp. espérate. Porque a mí me pasó una después me dicen, huevada. ay, eres muy duro al hablar. Y pongo, ablanda este texto para que el imbécil se dé cuenta que no es tan huevón. A mí me pasó una huevada. Una vez quería salir, bueno, estaba en planes con una flaca ¿Ya? y luego se cancelaron los planes porque vi que subió una foto con un huevón. ¿Ya? Ah, tú le cancelaste y dijiste, no puede ser que salgas con otra persona mientras sales conmigo. No, es que digamos que la foto era muy sugerente, pues, y se había olvidado silenciarme. ¿Ya? Sugerente, mierda. Ya, la vaina es que... O sea, yo puedo ver la foto y la sugiero. No, es que... No, Ya, que, básicamente- que sugiere que hay sugiere algo que- más allá. Sí, hay algo más Ahí y está, yo le di pero- like nomás y es como que, ya. Y ella ya asumió lo que iba a pasar y es como que ya fue ella. Y semanas después, como que viene, se disculpa y todo. Y yo le digo, ya, chévere, igual no va a pasar nada más. Pero Sí. esa placa te gustaba de verdad. Obviamente, si no, no hubiera dicho, mira, quiero algo contigo, si no. La vaina es que... Adelántate la parte de ChatGPT. Quiero saber qué ¿sabes lo que chucha pasó? pasó. Es que esta huevada, al momento que se disculpa, ¿Ya? ¿Ya? lo hace con ChatGPT, huevón. No, ya sé, te dijo como que, Esa Arne, es mira, la verdad me esa pongo es en tu lugar. La táctica de Sí, Guille. huevón, sí. La táctica de Guille, la táctica de Guille. Oh, huevón, o sea, entiendo haber lastimado tus sentimientos y estoy de acuerdo en que... Una Sí, huevada suena así, ChatGPT, huevón. sí. Oye, pero para Acaso. gente idiota sirve eso y no se dan cuenta. Sí, escúchame. Yo me di cuenta, huevón. Claro, hay es que un- tú eres inteligente, pero hay gente en- que se la come sí, doblada, hay weón. gente que sí. Hay gente en Reddit que una chica en Reddit, un chico puso de que estaba harto de que su flaca usara ChatGPT para todas sus discusiones. Como que Anda. ChatGPT siempre le decía, oye, mi flaco, Pero que use fuego contra fuego. mi flaco se ha enojado conmigo y que no sé, no, yo me he enojado con mi flaco y quiero mierda. saber si no sé qué cosa. Y También me ha ChatGPT pasado, ChatGPT obviamente le decía, sí, tú tienes la razón, porque eso es lo único que hace ChatGPT. Sí. ChatGPT te da la razón y Ya- luego te hace una pregunta ya- para que le sigas hablando. Me ha pasado, ¿Y qué huevón, pasó? me ha ¿Qué pasó? pasado. ¿Qué pasó? El pata estaba cansado de esa ¿Ya? huevada. Y Era obvio. en el thread, no solo era obvio, o sea, es que era como que, amor, ¿qué cosa? Tienes que lavar los platos, la concha de tu madre. Espérate. Y se iba al cuarto. Y luego regresaba con una respuesta. Ya. Y era Ah, como cada que, rato. oye, perra, no jodas. O sea, no seas muy evidente. Ah, ya. Sí, No, pero es que hay toda una ingeniería Sí, de manejo de discusión, weón. sí. O sea, pero- Debe haber. Ahora, lo que yo digo, lo que yo hubiera Yo hecho. soy experto en esa yo hubiera huevada. hecho lo mismo que tú. ¿Sabes qué? Mira, yo no estoy saliendo con ChatGPT, así que mira, mi ChatGPT contra el tuyo. Exacto. Que discutan ellos. Increíble, Ah, pero... yo hubiera Pokémon hecho esa contra huevada. Pokémon, huevón. Yo hubiera hecho esa huevada. Pokémon ¿has contra hecho eso Pokémon, alguna vez? huevón. No, pero me De la encantaría. nada, endurece, ChatGPT y su ChatGPT igual, me endurece. has hecho acordar una vaina que yo tengo un amigo que es modelo super pepa, Ya. trabaja para diferentes marcas, Ya. y el huevón, no voy a decir su nombre porque Berro. no voy a decir su nombre porque si no lo quemo, Ya. pero es un pata que últimamente es muy amigo mío porque le presto cosas, ¿sabes? Le presto trípodes, equipo. Me ha porque prestado su manta, ¿verdad? porque Ya. no es Arni, no es Arni. Si no te voy a quemar porque lo siguiente que voy a decir es bien Ya, pendejo. bueno, Ah, ya. sí. No, pero mi pata es modelo de joyería, de varias cosas. Y lo que pasa es de que él
O sea, tiene varias opciones. O sea, tiene, ¿cómo se dice? Tiene el menú así, pejón, de placas con qué salir, pues. ¿Ya? O sea, tiene todo un catálogo así en su Instagram de De la DMs mierda. de con quién chucha salir. Ya, eso Ya. entonces no es Arnie. Si él, si mañana él quiere con, ¿cómo se llama la rubia esta que es modelo peruana? ¿Cómo se llama? Puede ser cualquiera. Ah, puta, Flavia acabas de Ya, escri- si ya. Ya. mañana, Flavia si mañana Laos, quiere el huevón Acabo sale de con Flavia describir Laos. Sí. al estándar de belleza peruana, Sí. que es el prototipo, digamos. Claro. Ah, 90% de... No, pero hay muy pocas rubias, creo. ¿Ah? ¿Ah, sí? No, no, hay No, tantas. si no se Ah, tiñen. no importa. No, pero rubias sí, ¿Qué? de que sus antepasados mataron a los míos. Ok, ya. Ya, sí. este, pasó? Full circle. Full circle, sí. Entonces, él lo que una vez hizo, un fin de semana, podía salir hasta con 20, ¿ya? Ya. Ya. O sea, tenía esa oportunidad para salir hasta con 20, pero por Tiempo. temas de tiempo, factores de la física y tiempo y el espacio, Sí. no puede salir con las todas a la vez, ¿no? Entonces, Claro. ¿sabes lo que hizo? En ChatGPT puso, Natalia, 20 años, es tal. Su casa queda 50 minutos de la mía. Punto. María, tiene tal edad, es de tales características, su gato queda tal de la mía. Pepita. Pepita, tal, así. 20 nombres de chicas. Y al final le puse la pregunta, ¿con cuál me conviene mejor salir? Y el chavo le decía, mira, por la distancia que tú te encuentras de Valeria y ha visto que te gusta su cuerpo, que no sé qué, puedes salir con ella y de repente sale algo más después. Weón, el chat le respondió así, weón. Mierda. Y me dijo que fue una de las mejores salidas que tuvo. Mierda. A la mierda, de Sí. las mejores salidas que tuvo. Sí. Está bien, está bien. Qué loco. Yo me ¿no? quedo con las Ahora. discusiones de ChatGPT porque sí me ha pasado, weón. Porque alucina que una vez estaba discutiendo con una flaca y me dice, ChatGPT me apoya, me dijo. ¿Sabes lo que deberías Sí, hacer? weón. Deberías entrar así a libros PDFs de psicología. ¿Ya? Descárgatelos, ponlos en el chat GPT, huevón. Agarra links, si quieres, links de páginas web Ajá. y comienza a escribir ahí recién. Esta cojuda me ha dicho esta huevada. Te estoy dando referencias de psicólogos, de no sé qué Ya. cosa, y para que tu chat GPT tenga más razón que la de ella. Claro. Tenga más validación. Sí, o sea, tenga más que validación. me cite a Claro. no sé, Es que hay una a- opción en ChatGPT que Sí. puedes poner PDF. tuerquita Sí. y pones dame respuestas como si fueras un máster en psicología. Puedes poner Sí. dame respuestas como si fueras un Hay ingeniero astrofísico. truquitos Yo para tengo mi ChatGPT. ChatGPT configurado para un chat lo tengo configurado para que Quentin Tarantino me recomiende canciones para ir al gimnasio. a la O sea, he mierda. puesto a que cuando Ustedes de verdad usan ChatGPT, weón. Yo no lo Sí. uso. y puta me da las mejores playlists que he escuchado en mi vida, Bueno. weón. Yo no lo uso. Ponme Mierda, las preguntas ¿no? para no adelantarme de repente en algún tema. La siguiente, a ver, Sí, es que tengo yo un par de pensé que- ideas. Preguntas después de lo de de chato. estúpida, después de lo estúpido. Sí, ¿cuál fue la primera vez que usaste? ¿Cuándo fue la primera vez que usaste? Eso ya lo hablamos. Sí. ¿Cuándo ha sido tu primera experiencia? Monse toca, Monse. ¿Qué es lo más estúpido que le has pedido a ChatGPT? Eso faltaba, ¿no? Le he dicho que me diga, ¿qué nombre quieres? Le he dicho, ¿cómo quieres que te llame, mami? Alucina que yo conozco un pata que le pidió chistes. También. Es que ya hay muchos comediantes Sí. de ChatGPT ya. Hoy en día Yo- ya hay muchos No comediantes. funciona, weón. No funciona, pero, no. pero ya nos han dateado de que hay. Sí, Porque- sí, sí. porque sí. no- Lo como- lo como- que yo hago es, escribo mis chistes y luego le digo, ¿puedes redactarlo mejor? Porque soy una, soy una mierda redactando. No y me sirve para recomienda eso, conectores, cosas y ahí yo pero yo sirve para escojo. estudiar comedia. ¿Por qué? Porque tú puedes decirle, descríbeme qué herramientas ha utilizado, por ejemplo, Eddie Murphy en su especial Ajá. Ya, Delirious, eso, ¿no? eso sí puede Y te hacer. saca el análisis Claro, así. sí. Pero lo que no puedo hacer es hacerte un especial de stand-up. No, en ni Chile. cagando. No, no te lo puedo hacer. Pero ni creo que hay un cagando. especial de stand-up que le hicieron hacer una IA que haga un especial de stand-up, no sé Sí, quién. está ¿En inglés, Netflix? está en Sí, sí, inglés. El de Netflix. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Eso es llama? buenísimo. Literalmente le pedimos a una IA que haga un comercial, un es- stand-up. Un stand-up, ¿no? Sí. Y hasta las huevas, ¿no? Es que fue antes del ChatGPT. Fue Sí, antes fue del antes, ChatGPT. Fue antes del mucho atrás. ChatGPT. Y era literalmente una fumada. Él decía, ya. palomas. ¿Por qué existen las palomas? Porque Freddie Mercury mira palomas. Y todo el mundo... Qué bueno. Y luego, o sea, y luego había descripciones que decían... Palomas. La selección peruana se apoda la paloma mecánica. La paloma mecánica. Claro. Y, Tiene y- mucho y ya, sentido, por ejemplo, weón. la paloma mecánica, por ejemplo, ¿ya? Y en el público había una paloma mecánica que estaba aplaudiendo. Era como que los chistes que la IA decía
luego el público eran parte del chiste, literalmente. Mamá, estaba aprendiendo. Era una fumadera. O sea, me no está es que diciendo que era Big Bang Theory cada vez que hacían un chiste y salían carcajadas. Era como que... Sí, ja, 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 ja. sí. O sea, sale el comediante en Ah, 3D, sale el público Eso en fue 3D. hace como 2 años y que me acuerdo que una IA estaba haciendo todos los días en Twitch capítulos de Seinfeld. ¿Capítulo de O sea, Seinfeld? totalmente nuevos. O What de the Big- fuck? Sí, yo me acuerdo bien clarito que ¿Qué en es en pandemia... primer lugar? Seinfeld es una comedia estadounidense que salió antes de Friends, 1990, con Jerry Seinfeld como el Que es protagonista. un comediante de stand-up. Ah, también. ya, ahora ya no se No, acuerdan. y Ah, encima right. el protagonista de la Debe ser. ficción Sí. es un comediante de stand-up. Sí, Que tiene sus amigos, ¿no? sí. Es que ahí también. en los Uniters sí se puede hacer eso, pues. Sí. Claro. Aquí no se estila tanto. Ah. Pero me acuerdo bien clarito que esta IA estaba haciendo capítulos de Friends, perdón, de Seinfeld no era. Era de Ya. Friends, pero Nuevos. hasta el culo. O sea, Claro. era como que Joey entraba, se sentaba y decía, no sé, pay de manzana. Y ya, siguiente escena, una cosa así. Ajá. Buena. Una hueá así. Buena. El único chiste de pay de manzana que me sé es de American Pie cuando el pata se baja el pantalón y pone el pie de manzana. Se la meten en la pinga. ¿Has visto American ¿Ah, sí? Pie? Ah, Sí, claro, de culto, obvio. weón. Sí, Alucina claro. que yo no he visto. La nueva generación ¿Qué? ya no va a poder ver Oye. esa nota. Yo no he visto, yo no he visto. Ni una Ni una, American ni una. Pie. Weón, yo ¡Qué hice- loco, Pero que weón! American Pie la casa beta, weón. Sé que hay- Yo creo que o esa es sea, la más cagada. Sé que hay un huevón que se parece a Adam Sandler de chivolo, sé que hay el viejo que es un cejón de mierda, Sí. sé ¿Cómo que se está llama? la mamá que es la MILF, la ¿Cómo? primera MILF. Ella es la Stifler, primera referencia. MILF. ¿ah? El Stifler 3000 creo que se La llama. mamá de Stifler. Stifler, ahí es donde nace la palabra MILF, chivolos de mierda, para Sí. que sepan. Ahí Ahí sale nace. la Oye, ¿has palabra visto la MILF. película y cómo crees que iban a hacer, weón? Estoy escoleando. No, es que yo sé referencias de la cultura pop sobre Sí, American sí, Pie, sí. pero no he visto. Oye, ¿han visto la película llamada... lo digo porque, puta, yo no soy nada conocedor de películas, pero esta película es bien imbécil, weón. Se ¿Ya? llama... otra estúpida película americana. Ya, Ah, sí. ya. Ah, puede ser cualquiera. Es de los Es- hermanos es Wayans, verdad. ¿no? Los hermanos Wayans. Ajá. Sí. Es una película Ujú. bien imbécil, Lo que weón. pasa es que los hermanos- Buenísima. Debes saber, Joaco, me parece. Hay una película donde un alien está dentro de toda una, digamos, una mansión de aliens en su planeta. Ya. Y todos los aliens tienen un diamante en la mano. Ya. Que Ya. cuando el diamante se vuelve rojo, todos se van a morir. Se van a una habitación y se matan. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué? No, ese Y No. este alien dijo, yo no quiero que mi diamante se vuelva rojo, y sale de la base de los aliens y se pone a explorar el planeta. Pero el planeta. Man, No, Es que, huevón, es una película muy fumada, quiero es verla. muy experimental. Sí. Sí, es muy experimental. Oye, estamos hablando de películas, carajo. Y lo peor Ya, de todo perdón, es que... perdón. Pedimos en el chat, en el chat grupal pusimos, ya, ¿qué quieren hablar? ¿Películas? No, vamos a hablar de la IA. De la Y IA. ahora estamos hablando- Aguanta. ¿Qué puso IA, Hay verdad? una- Yo no, no. es que hay un contexto de esa huevada. Los que pusieron IA fue Paulina, Evelyn y no me acuerdo quién más. ¡Tú! Y este huevón. Ah, yo. Paulina, Evelyn y la gente que no Entonces, está. la dices. gente que no está acá, o sea, la mayoría quiere hablar de series y películas peruanas, pero no, vamos a terminar con la Pero IA. vamos a terminar No, con la ya. IA. Ya Pero empezamos. queda demostrado, así como cuando le No, no, mostraron no, a Verónica ellos- Mendoza que ellos estaba mal votaron que se por la IA. postulara. ¿Qué? ¿De qué Ah, mierda ah, estás ¿qué- hablando? qué? Oye, ¿Sabes qué? no. 7 minutos. sigamos hablando. No hables de la No, persona no. que Juaco ha votado, por favor. Mira, es verdad. Acá Gia pone, ChatGPT también escribió un final alternativo para Game of Thrones. Ajá. Es verdad. Sí, sí, sí. Y Es verdad. este mejor, y es mucho mejor. Y es mucho mejor. ¡Oh, sí, sí, sí. qué bueno! ChatGPT, haz un final Oye, alternativo de ¿sabes mi vida, por favor. Una huevada que es fumadaza para hacer en ChatGPT y que con mi flaca, con María Gracia, vamos haciendo, ponemos 2 series que nos gustan. Ajá. Ponemos, por ejemplo, Community y Friends. ¿Qué Haz un pasaría? crossover. ¿Qué pasaría? Ajá, haz un capítulo crossover. Y es de Oh. la concha sumario, weón. Me cagando. O sea, ¿De quiénes? ¿cómo? ¿De quiénes? O sea, ¿Ahí imagínate, lo leen? de Series X. Ah, de series Claro, X, o sea, series X. al fondo del sitio con Friends, se conoce, te conoce. Hazme un capítulo. Y sale Joey interactuando con, o sea, en escrito, obviamente, no guión, Claro, ¿no? Sale claro. Joey interactuando con Doña Nelly, guau, así, weón. Mierda, Oh, weón. Es de puta buenísimo. madre, weón. Qué puta A madre. la mierda, weón. ¿Cómo Tú hacen estás con el loco. tema de los idiomas? ¿O todos hablan el mismo idioma? O sea, todos hablan español porque estás Ah, ya. haciendo la pregunta en Ah, español. ok, Claro, ok. claro, claro. Ah, Ok, ok. bueno. ¿Cuál ¿Y es cómo la lo, IA? cómo lo hacen? O sea, tú lees una hoja y ella lee otra, o tú se la narras, ¿o qué? No, la leemos al mismo tiempo. Pero estaría chévere que cada uno lea un personaje, ¿no? No, Sería nunca buenísimo. se me había ocurrido. Ya. ¿Cuál es la IA más monce? Hay un culo de IAs. Creo que cuando la gente dice IA, piensa Creo que principalmente la en gente está pidiendo ChatGPT. que Sí. leamos el chat. Mira, el chat. Porque hace tiempo no leemos el chat. No, sí, yo acá lo Hace tengo. unos acabo de 4 leer. capítulos no el, leemos chat, el chat. el chat GPT. Ya a dice, ver. ya Joaco, idea de cita para leer ChatGPT de diferentes series. ¿Cuál es la IA más monce? Hay diferentes IAs. Creo que cuando pensamos en IA, pensamos en ChatGPT. Yo pero tengo bien hay clara cuál es otras la liga IAs. más monce. ¿Cuál? No, iba a Gemini. decir un nombre random, mejor no. Ghibli, No, Gemini. Gemini. Gemini Ah, que- Gemini. Gemini es bien monce. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es ¿Sabes por qué Gemini? la sé?
Porque mi jefe me la recomendó. O sea, eso ¿Cuál que es digo Gemini? aburrida. La de... La de Google, la de Google. La de Google. La No, de es que es bien Google. corporativa. O sea, no tiene nada chévere. Es como ok, que la de ok, Google. ok. para poder fomentar a que mi equipo de trabajo tenga mejor rendimiento y cosas así. Ah, O sea, ya, 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 no ya. tiene como que cosas orientadas a la diversión o al entretenimiento. Para Claro, mí claro, Gemini es claro. la Ok. más moncha. Ni idea. Yo ¿Alguna no otra? uso mucho ChatGPT, así que por eso no voté por Sí. ese tema. Ah, chucha. Yo sí utilizo ChatGPT, nada más utilizo, weón. O sea, Sí, creo que sí era es lo más máximo. chévere. Por la culpa de Gabo, hoy día tuve que volver experto en IA. Porque él eligió ese tema. ¿Cuándo te volviste experto en IA? Hoy. Sí, ¿no? ¿Cuál es ¿Quién la, me ayudó? La IA. ¿Cuál es la cosa más sorprendente que la IA ha hecho por ti? La cosa más sorprendente La que cosa haya más hecho. sorprendente que ha hecho por Tú, mí. yo creo tú No, ahorita te estoy pensando. ¿Tú lo tienes claro? no, o sea que es que como digo, yo la uso, pero la uso más para huevear. No la uso ni digamos para encontrar respuestas. Yo Pero no... lo uso como la he usado en una herramienta como herramienta de trabajo. Sí. Por herramienta de ejemplo, trabajo. yo antes trabajaba para un estudio jurídico y no tengo ni idea De abogado. pero podía armar un guión o temas, sacar Claro. temas, cosas así, ¿no? ¿Qué quiero hacer sobre un tema? Dame 5 subtemas para hablar de esa huevada. Ya. Claro. Sí, pero obviamente teniendo el cuidado de si es que me recomienda un artículo o me dice del Código Penal, tengo que verificar esa huevada. Claro, Porque claro, no puedo verifica- creer lo que dice verification. ChatGPT. Sí, Oye, te yo inventa sí cosas. confío en ChatGPT 100%. No, weón. weón, Yo le tienes puedo dar que- mi vida, weón, a ChatGPT, weón. Mira, ¿sabes lo Si que ChatGPT me dice que tomar alcohol en gel es bueno para la salud, yo lo tomo. Hoy me has hecho acordar una huevada. Un pata quemó a su amigo porque no le recibió el trago. ¿Cómo? Sí, sí, ¿Un está- pata quemó a su amigo por no recibirle el trago? Claro, pues se molestó, causa. ¿Qué? A la mierda, Te weón. molestó, weón. algo que haría Alex, no mentira. Eso es lo que haría de la Madrid. A ver, ya, entonces, lo más sorprendente que ha hecho el Oye, ChatGPT sigo por usted. oye, el live no lo he visto mal, weón. Tan mal está. No, es un chiste recurrente porque han preguntado como 9,000 veces si en Sí. verdad nos hemos peleado con él, ¿no? Ah, yo No. sí, yo creo que ChatGPT ha escrito una película llamada, o un corto llamado Ananí. No. ¿Te imaginas? Hablando Oye, de sería eso, pendejazo, ¿no? hablando de eso, Oye, se apagó la apagó. tele. Se Se apagó, apagó la se tele, se apagó. Hablando, pero estamos todavía en línea. Ah, ya. ¿Estás en vivo? No. Ahí está. Se cortó. Ahora sí, Ya. ya estamos. La paloma mecánica. ¿Sabes lo que me ha hecho recordar eso? De que una de las cosas más sorprendentes que ha hecho ChatGPT, que yo le he mandado a hacer, es guiones muy chéveres de cosas. Me ha hecho recordar lo de Game of Thrones. Sí. Porque yo le he pedido, por ejemplo, créame un guión si Marvel invirtiera en hacer una serie de un superhéroe en Perú. Ah. Y me ha hecho así, puta, hueá. Sí, hay un superhéroe de peruano. Sí hay, pero no es Hay tan varios. conocido. No me acuerdo Super cómo se Halcón. No, Super no, Halcón Super es. Cóndor, Uy, Super mano. Ah, no, Cóndor. Super Cóndor. Está No, incluso Super no es Marvel, no es Cóndor, Marvel. Que yo sepa, Guachimán, hay un la superhéroe Chola de, Power. no, Natacha. No, estás joyándote. O sea, hay No, un superhéroe de Marvel. Dina Pauca. Ah, marca ya, Marvel. de Marvel. de marca Marvel. ya, No me ya, acuerdo ya. cómo se llama, pero sé que es el primer superhéroe gay también. Ah, sí. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué ¿Es peruano? Uno que Sí, se parece sí. a Doctor Strange, creo que es. Sí, algo así me Que es parece. como un hechicero, así como medio... Ah, Sí, ya. Cae de risa, Acá weón. dice- Porque esos superhéroes no cuentan, pero un superhéroe de Marvel, hermano, uno neto, pues, uno serio, pues, uno que diga, puta, este ¿Quién huevón es, sí va a sacar quién la es mierda. Papita con huevo? Ni idea. Bueno, Papita dice, ¿yo creo. qué? Yo voté por la IA. Ya, Pau. Ya, Juaco, No, idea de cita, la de leer los finales. Ajá, Gabo, sí. Gabo usa la IA para hacer sus rutinas, dice. Uy, cuidado. ¿Qué ha hecho ¿Tu eso? rutina? Papita con huevo. Oh, papita huevo, ¿qué pasa? Te está Causa. calumniando. María Gracia dice, cuando la IA me hizo un roast sobre todo lo que sabe sobre mí. Ah, sí, también estuvo de moda. Ay, eso, huevón, estuvo de voy a- moda. Esa está buena. Voy a hacer eso. No, Sí. Pero ¿no te acuerdas que estuvo de moda? Que había No. como que una página que estaba unida, era un add-on de ChatGPT, ¿Ya? que tú ponías tu perfil de Instagram y te rosteaba. Ah, sí. O sea, no era algo meramente de comediante, o sea, sino era algo que se volvió famoso como lo de Ghibli también. Ah, Y sabía. todo el mundo huevón. comenzó a hacer esa huevada. No sabía, no Chucha. sabía. O sea, tú te das cuenta de sabía. eso cuando tu amiga, la que te falta atención, lo hace, ¿no? Es correcto. O Este- si tu flaca es creadora de contenido. No, también. Yo creo que es más por No, eso. weón. no, pero María Gracia no lo hizo con esa página, creo que lo hizo manualmente con ChatGPT. con ChatGPT. Pero lo Ajá. hizo. Ah, Sí, ya. sí. Pero para rostearte a ti.
No, para rociarse A sí ella misma. misma. O sea, ¿Ah, yo sí? también lo haría, Ujú. weón. Sí. Porque ella te escribió a ti unos chistes, ¿no? Para Ah. cuando fue tu roast hace tiempo. Sí, yo, ¿verdad? A la mierda. yo le ayudé también, yo le ayudé. Se perdió la magia, No, está se mal. perdió la Claro. magia. Oh, ya me Sí. rompiste a la magia. weón. Sí, yo pensé que era María era creativa. No, Pero lo- anda el pero chiste, lo- ¿no? ¿Cómo será el grande Guille El que vive en pito. Pichulón? No, no, Sí, sí. no. ¿Qué? Ese Hay chiste un no dato- existe, Sí, ¿ves? confirmo, Hay un confirmo. dato Ese curioso, 100%. ¿ves? hay un dato curioso es de que yo siento que escribo mejor chistes para otras personas que para mí mismo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Entonces, los Bueno. chistes, o sea, los chistes que ella hizo en mi roast solo servían desde su perspectiva. Sí. Ya, no ya. servían desde mi perspectiva. No. Claro, no. obviamente, pero Porque es que ya es cuando hablamos de comedia, un tema Sí. de comedia, ya vamos a hablar de concepto, de teoría, de Ahora- todo eso. Pero mi yo escénico no es tan de ¿Cuándo salió? estatus bajo, es de estatus alto. Ese día vengo con terno porque está Con bueno. terno, claro. Claro. Ese día Es de la Como chamba, es de la catedrático, chamba. como Es de la catedrático. chamba. Es la chamba, es la chamba. Oye, fuera huevada, voy con saco ese día también. Oye, chamba, sí. hermano, es chamba. Venimos finos. ¿Cuándo salió el ChatGPT? ¿Cuándo se volvió famoso? Ni idea. Clases virtuales de pandemia, creo. No, Y- ya, se volvió ok. famoso. ¿Se volvió famoso por clases virtuales? Sí, porque todos los chivos, o sea, literal, la gente que ahorita está por culpa de lo del suero, médicos que se han graduado, lo que se cayó el puente también, ¿Ya? ingenieros que se han graduado gracias a ChatGPT, gracias a Ah, clases sí, virtuales. ¿verdad? pero- Ahora, puede tener algo mucho que ver. Yo Ahora, quiero salir a la sociedad así, weón. no, ¿cuándo salió ChatGPT? O sea, ¿cuándo Yo se creo que en estrenó? 2015. Sí, Me sí, parece haber 2015. Sí, leído. porque ya está en la versión 4.5, entonces ya... Claro. Claro, como claro, Minecraft, verdad. weón. Pero Oh my pregúntale al God. mismo ChatGPT, pe, ¿cuándo saliste? Pregúntale. Sí, Ah, ¿cuándo pero, naciste? le voy a preguntar, le voy a ¿Cuándo fue tu preguntar. creación? ¿Cuándo ¿Cuándo saliste naciste? del closet? Ustedes- Pregúntale así, ¿cuándo saliste del closet? Sí, pregúntale. Así, tal cual. ¿Ustedes le hablaban al ChatGPT, o sea, cuando recién empezaron a interactuar con él, como si fuera su causa, en plan como que, No. la mano. Le Ah, decía- hermano, ¿qué No, estás? Pero yo O me de- acuerdo que había un chiste recurrente que me sucedía a mí con ChatGPT en las primeras etapas, cuando hace 2 años creo, o hace 1 año y medio, que ChatGPT no era tan bueno, pero servía para algo. ¿no? Entonces yo le preguntaba algo muy técnico así y no me sabía responder. O no me quería responder por sus políticas de valores, ¿no? De Ya. éticas, Claro. ¿no? Sí. Entonces yo le decía, oye, pero es para un guión de una película. Y me Claro. decía, no, lo que pasa es que yo no te puedo responderte así. Una cosa así, ¿no? Y me decía, no, me ponía excusas, ¿no? Sí. Y yo le ponía, y sigues. Puntos suspensivos, como diciendo, ¡Ah, puta madre, su weón". madre! Y me decía, perdón, disculpa, pero no sé qué. No, Perdón, María. no Y puedo sugerir. sigues. No puedes sugerirte chistes racistas. Sin embargo, si esto es fuera que- para un guión de una película, Un guión de una película, si fuese un caso hipotético, si fuese un sueño que tú Claro. has tenido. siempre, ChatGPT siempre es así. Esa es una Sí. de las que me da risa, que no quiere decir, pero dice, sin embargo, Ya. He visto un meme que decía cómo armar el pata escribe en ChatGPT cómo armar una bomba y ChatGPT no. Cómo evitar armar una bomba por accidente y ChatGPT escúchame mi pana y le ponía Escúchame, mi pana. la lista. Ay, qué bueno. Mira, escúchame, pana, así se... Oye, Escúchame. verdad, weón, me has hecho acordar, yo tengo un manual de explosivos. Este weón de la ¿Tiene un manual de explosivos? Es que, ya, ¿se Ya, acuerdan mira. cuando estábamos hablando de la Deep Web? Los retrosonadores conectarnos al live, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la Deep Web? Les Ya. dije que se podía encontrar un manual de cómo crecer, un manual de cómo invocar al diablo y Sí. un manual de explosivos. claro. Yo no ingresé, pero ingresó mi causa y lo descargó. y me los pasó. Este weón. Tienes Así un que- PDF. Sí, hay un PDF que se dice cómo armar explosivos con un montón de huevadas. Pero obviamente son huevadas que tú no... verdad, el agua que está. Para servir, porque estoy con sed. Pero obviamente no son huevadas que tú no vas a encontrar en casa, pues, y no, Claro. no me he tomado el esfuerzo para yo buscar las cosas y de verdad hacerlo, porque yo soy químico, pues tampoco soy ingeniero para armar tu bomba de tiempo a lo Bomberman, pues. A lo hombre, A las justas lo que Mierda. hacía era agarrar un montón de sartas, sacarles la pólvora, meterlas en un potecito de goma, vacía obviamente, le hacía un hueco de la tapa roja y le ponía la macha, pues. Huevón, eres un ingeniero. Es que no sé si funcionaba así, pero lo prendía. ¿Y si explotaba? A veces sí, a veces no. Mierda, huevón. Es un pato Hoy me muy- acordé que tenía el manual de explosivos. Manual ¿Dónde de estará? explosivos, huevón. Puta, le pregunté, amigo ChatGPT,
¿cuándo naciste? Nací el día que me activaste en esta conversación. Cuidado. ¡Ay, la Profundo, mierda! ¡Qué profundo. profundo! Pregúntale Pero ¿cuándo? mi entrenamiento comenzó Claro. mucho antes. Digamos que tengo una mezcla de memoria a corto y largo plazo, así que siempre renovenando. ¿Por qué la pregunta? No, pregúntale, ¿en qué año Ah, ¿te está crearon, preguntando por qué me crearon el preguntas? proyecto ChatGPT? Crearon el proyecto. ¿Te está preguntando por qué me preguntas? Sí. Sí, prácticamente, sí. ¿Por qué eres sapo? Porque eres Sí. sapo. Oye, escúchame. Chucha, ¿quieres saber? Le podías decir como que contéstame violento, en plan. ¿Por qué eres? Porque eres sapo. Contéstame, A ver. contéstame como si fueras ¿quién puede ser? A ver. Maicelo. Ya. El proyecto de ChatGPT fue desarrollado por OpenAI, se basa en la serie de modelos GPT Generative Pre-trained Transformer. Ajá. Cuidado, Transformer. La primera versión de ChatGPT se lanzó al público en noviembre de 2022, basada en ChatGPT 3.5. Luego en 2023 se puso el 4, mejorando la capacidad, pero OpenAI ya venía trabajando en modelos de lenguaje mucho antes con los primeros GPT desde el 2018. Así que se Más o puede decir menos, que más o menos. la idea viene de hace varios años, pero ChatGPT como tal nació en 2022. Claro. Ahí Sí, está. tiene sentido. Ah, porque ¿Me has ok. hecho hay acordar las clases Transformer que virtuales. se transformaba en radio? ¿No Puta, ¿Has visto yo la película? 2000. Ah, ya. Sí, cuando la radio se transformó. Sí. Hay un Transformer bien delgadito. que Sí. Nunca lo he vuelto a ver, ¿ah? Era un transforme que, claro, la cámara se movía y había un punto en el que se volvía invisible, porque era súper delgado. Sí, sí. Mm. Qué Sí. raro Transformer más bien ese. Sí, era... Nunca lo he vuelto a ver. Sí, sí. Hay transformes que salen una sola vez nomás. Por ejemplo, quería el decir? Transformer chiquitito que tiene un camioncito que tiene 4 rueditas, color azul. ¿Ya? Esos bebitos Transformers. Esos Ah, son ya, chéveres. Ya, ni idea. O el Transformer peruano, ya no va a salir de nuevo, creo. Ya no va a salir. Ya no va a No, ya salir. no va a ya. salir ya. ¿Qué- Era marrón, ¿no? Ese Transformer. Sí. ¿O no? Porque ese fue Sí, sí. Era medio verde a agua, creo. Sí, porque Ya ese sé, pronto iba a güey. salir, pero. Hubiera sido cae de risa que lo hubieran hecho trinchudo, weón, que le hubieran puesto pelo. ¿Te acuerdas salir. el meme del cabello peruano? Claro. Ya. Ese huevón no iba a salir, La pero razón como por lo la vieron bonito, que- lo sacaron. La razón por la que mencioné el año. Salió en 2022, digamos. Ok. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es la peor predicción sobre la Claro, IA? hablando de cosas malas. Claro. Ah, Sí. qué buena, weón. La peor. A ver, pregúntale. ¿Cuál es la ya, predic- hay que ver, ¿Cuál es la vamos a- peor predicción que tienes que tienen sobre ti? La peor predicción. Así No, es. pero ustedes, A ver, préstame, yo ¿Ustedes qué quiero entienden saber como- si me conoce. ¿ustedes qué entienden como predicción? Por ejemplo, estas teorías que dicen que Baba lo que Yaga, estamos hablando de ya, que va a sí. dominar el mundo. y Eso, ya, sí. Claro, eso yo entiendo. Claro, yo Ajá, también pregúntale. eso. Ahora, No me va a yo conocer, creo. lo de la peor, para mí, la peor predicción es de que ya no vamos a necesitar los estudiantes. diseñadores Diseñadores meñiques? gráficos, ¿De los Claro, meñiques? ya no vamos a necesitar ciertas profesiones. ciertas profesiones. Ah. Yo creo que todavía no estamos en ese punto. A mí Bueno, me pero las hay- predicciones de Baba Yaga, Lucina. Baba Yaga. ¿Tú sabes quién es Baba Yaga? Sí. Ah, ya, Una viejita ciega sí, una... que hacía predicciones tipo Noferatu. No, Nosferatu no, Nostradamus. Nostradamus, sí. Era, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa es Nostradamus en medio de la palabra? Nostradamus, Es Vidente. No, no es vidente, es predicador, una persona que ¿Qué cosa es Nostradamus? Un futurista, vidente. Futurista. No futurista. Oh, se me ha ido la palabra, A mí oh. también. Nostradamus es muy antiguo, Baba Yaga es más actual, pero Claro, Baba Yaga claro. es rusa. Nostradamus Nostradamus es un... Que nos apoye el chat, por favor. ¿Qué ¿Qué, cosa Sí. es qué, Nostradamus? qué nos apoya, Se ¿qué me- Nostradamus? O sea, sí sé qué cosa es, pero se me ha ido que la nos palabra. apoya el chat GPT. Sí. Es Que decía cosas del futuro, que predecía el Claro. futuro, que predictor no se dice. se pero, dice- pero no Vidente, cosas fue un positivas. Fue un astrólogo cosas- médico y adivino francés del siglo No, pero hay otra XWI, palabra que no es conocido adivino, con sus parece. supuestas profecías. Profeta. Profeta. Ya, Su Baba nombre Yaga es una real profeta era Michel Profeta. Nostradamus, con razón. Y publicó un libro llamado Las Profecías de 1555, en el que escribió una serie de cuartetas poéticas que algunos creen que predicen eventos futuros. A lo largo del siglo ya descendente. Ya, mucho floro. Ya, Oye, ¿te conoce Arnie buscó en ChatGPT? No, no me conoce, si ya lo sabía. Pero escúchame, no me ya, a lo que iba. Pero el predicciones chat de de WhatsApp sí ChatGPT. me conoce, Lucina. Predicciones de ChatGPT. ¿Qué creen que Predicciones de pase con ChatGPT. cosas malas, que Ay, nos es vayamos que a morir? Algo que ya es cierto, que ya no es tanto predicción, es que le está quitando chamba a los diseñadores gráficos. Ajá. En un sentido yo entiendo que Oh, sí, la Soboy lo que lo sufre. ¿Sabes Recién por me qué? acuerdo. Porque
es caro pues, pedir comisiones. Sí, O sea, las comisiones son de $15 para arriba. sí. Una buena comisión de dibujo, de diseño Sí, gráfico. sí, sí, es verdad. Eso voy y lo subo. Yo me acuerdo Sí. que para un logo yo he pagado como 150 soles. ¿Para No, un globo? Un logo. Yo me acuerdo que cuando hicimos lo de Gatada, el show de Gatada, el dibujo ilustrado nos cobró algo de 180 soles. Es lo mínimo. Pero, Es lo mínimo. ¿qué, mínimo, qué, sí. qué dibujo de gata? El flyer, El flyer, papito, pues, un flyer. Un flyer, Lazo Boy es un artista, diseñador Pero- que le ha hecho de varios. No, varios pero, dibujos. pero tú para qué hiciste un flyer de gata, para si... No, Ah, o es sea, que cuando hicimos un show en conjunto todos. Claro, te expresaste mal. sí, sí. con los chistes que sobraron, sí. digamos. No, o sea, show de No, estándar. hicieron ¿Qué? un Ah, show ¿para qué colaborativo tanto? entre todos los... No importa, ya. la cosa que usó pagó. Claro, O los sea, chistes que sobraron ya es otro. Como Sí. para hacer generar el tema, muchos shows de comedia dependemos a veces de diseñadores gráficos para que el Sí. flyer salga chévere. Un pues. saludo a Eso- Lazo Boy. Lazo Boy es la mayoría que los hace. El Sí. que hace los dibujos, el que ha hecho el de Oscar Tito, creo también El de su Lazo, Rose, Lazo ¿no? Boy, Claro, pues. claro. Ajá. Es muy bueno. Yo lo sigo en Instagram. Pero mucha gente va a preferir entrar a ChatGPT, Sí. dar las indicaciones y que te lo saque. Perdón, Pelazo, Sí. perdón. Que ya lo están haciendo ya. ¿Por qué? Cada Porque picado. Sí. es gratis o 150 soles para arriba. Yo me acuerdo Claro. que tenía su sticker en mi celular. Chucha. Oye, ¿tú hiciste tu flyer con ChatGPT o no? De Él ya hizo su Pixar ya. Ya hizo su Pixar, su... ¿Qué más? Ah, Su ya, Ghibli. no, Su a mí Ghibli, me lo su Ghibli. mandaron a hacer. Ah. Yo no lo hice. Ajá. Ajá. Ahí no actualizas. Man, ya. Ni idea. Ah, chucha. Pero a mí nosotros me lo hemos hecho mandaron a versión hacer. fantasía de Magic. De Magic. Nosotros tenemos... Oye, yo quiero saber cómo la- soy las de, propias. como si fuera un moped, ¿cómo sería? Nosotros tenemos nuestra versión Muppet. Sí. Yo no Ah, lo tengo. y- Muppets hemos hecho. Guille hizo la versión mape de Juaco, de mí, Del mío, del mío. De del mío. Melissa. ¿De tu abuelo hiciste? De tu No, abuelo no. hubiera sido cae de De risa. Moisés también De hizo. Moisés también De hice. Moisés. Sí. Aquí está, mira. Ay, pero la mía, Este- la mía, la mía. Este es mío. Ah, Este se ve es- chévere, Este es weón. de Juaco. Se ve chévere, weón. Este es de Gabo. Oye, y este yo de tendré ojos Moisés. redondos si soy mope. Este es de Moisés. De El grupo repente. ya. Lo Claro, vamos a- claro, claro. Si yo fuera mope, tendría ojos redondos. Oh, no. No sé cómo. No he visto Hay- a alguien hay- asiático así. En los Muppets hay un chef que no se le ve los ojos. Entonces es probable que. Y también voy a de repente pasar- sí, de repente no. Voy a pasar Salud, los que hicimos ese tiempo de D&D, pues, antes que sea chévere hacerte tu versión. Sí. Nosotros hicimos esa Uy, huevada. esos están buenazos, Están weón. buenazos, de fantasía medieval. Sí. Hicimos. Por acá está, a ver. Ahí te lo voy a pasar para que lo pongan en el grupo. Hoy Ah, salimos igualitos, pero en nuestra versión Prime, mejorada. Sí. Nuestra Sí, versión weón. Prime. En Oye, nuestra versión weón. guapa, en nuestra versión Oye, guapa. realista, pe, por favor. En ChatGPT, weón, ChatGPT, te juro vuelve que guapo, a mí tú. me hace como si fuera Andrés Vice, weón. Sí, sí. Sí. Ahí me hace como si fuera ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que canta latín? Que tiene Idea. barba así con cabello peinado. Ah, Camilo. No, no, que yo no tengo bigote, pues. Luis Fonsi, como Luis Fonsi me hace a mí, weón. Luis Luis Fonsi. Fonsi canta latín. ¿Qué es latín? Latín, pues, ¿no? Canta Luis Eh, Fonsi. Que lo Puta, ni canta idea, en Latinoamérica. Latín, ya. Uy, no. Luis Fonsi es el de Despacito. Ya, ese, te va a pasar los otros. Cague de risa, weón. Los que hace de ChatGPT, D&D. weón. Oye, sí, yo sí. quiero saber cómo soy yo mope. Toda esa huevada sí me Pero vacilaría. no lo hiciste. Pero Es que Oye, yo no lo hice, me lo pero- mandaron a hacer. Alguien del chat que sea un alma caritativa que... haga- Yo estoy viendo un pata que lo hizo y no lo quiere hacer. ¿Ah? Aquí del chat, ¿ah? yo me sobro. dice. Oye, vos mira, salimos unos Adonis, ¿ves? Guapos salimos, ¿ves? Oye, Pero- no son ustedes ni cagando. Lo va a mostrar, lo va a mostrar. Pero en sí, el- son es nosotros. versión como si fuera un carta de Magic, ¿ves? O sea, así tipo fantasía medieval. Oye, ¿cómo sería yo carta de Magic? Es que Un tienes que- goblin. tienes que poner las especificaciones ¿Qué? de... Sí. ¿Qué prompt le pusiste al chat? Es que yo quiero que diga, no sé, o sea, mira este personaje y qué personaje de carta de Magic sería. Y Ah. sería carta trampa. Dice. Claro, claro. Carta trampa. El prompt que El le puse Joker. fue, o sea, puse fotos de cada uno y puse, hazlo a este un paladín, hazlo a este un mago, hazlo a este Ah, tal. ya tú especificaste. Ujú, Sí. Pero le Ah. puse de referencia nuestras fotos. No, yo Ahora. quisiera que ese weón diga, puta, tú eres tipo sombrero seleccionador de Harry Ah, Potter. claro. Puta, tú eres Gryffindor, pe, y me haga tipo con el uniforme de Claro, Gryffindor. claro. ¿Qué sé, ves? Ah. Y sale, oye, hasta Moisés sale más pepa. Pe. Sí, hasta Moisés sale más pepa. Más sí. así, Sí, más weón. achorado. Más Ese es el perro tuneado, narrador más de cuentos, achorado weón. se ve. Ahí lo voy a poner Sí. para la gente que no está viendo porque está que se imagina ahorita. El Sí. perro narrador de cuentos es ese pata. Sí, mi perro es el de la raza del narrador de Hagamos un cuentos. Sí, pero la sí, gente no sí, lee sí. comentarios, papi. ¿Para qué vamos a leer? ¿Qué te iba a decir? Ya, mira, eso de que dijiste, las especificaciones. Ya me cagaron. Vamos a ver las fotos.
Las fotos, a ver, para reaccionar. Sí, Está bonita. el toque porque... No hay comentarios en YouTube. En Tengo una 15, idea 15. que quiero decir. ¿Ya? A ver, ¿cuál? Ahí está. ¿Ya se ve? ¿Se vio? O sea, ¿Te vio? ahí está. Ah, ya, ese es el Muppet. Ese soy yo. Muppet. Ese es Juaco. Ese soy yo. Pensé que era el gafas por un momento. Sí, Yo pensé no, que pero era por gafas. los zapatos, yo tengo sus zapatos. Ah, Porque yo tengo zapatos. porque Porque- porque yo tengo... No. Ay, tiene los ojos y lentes, soy yo, mano. Ya, siguiente foto, a ver. Oye, Ese se me es está Guille. una hamburguesa. ese es Guille. Ese No, es pero no Guille. te hizo con camisa, Guille. No, ¿eh? debe tener camisa, pe. No, Ah, pero así yo me he visto en invierno, pues tengo Ya. una casaca que es así. Ah, ya. Ya. Ese Va, es va, Guille. Y yo- esa. Ese es Moisés. Ese Qué perro miedo, Moisés Guille. se ve mucho más tierno. Ese es una especie, ese sí parece Ese es un Muppet. Muppet así chiquitito. Sí, Sí, es sí, un sí. Muppet Muppet que le chibi, metes un la Muppet mano y- chibi. Un Muppet Versión Baby. chibi. Ah, ese ya son de los otros, ya. Esos ya son de De, calabozos de y cartas dragones, Magic, tipo estilo de cartas D&D. Magic. De D&D. Ese Ese es- es Me da Guille, una que curiosidad tiene su saber qué carta escopeta. sería yo. La weón. mierda, oh, qué rico me veo, güey. Ese es Gabo. Gabo. Ese Ese es el que estaba con, ¿cómo se llama? Con Jonas San Miguel, su chibolo. Su Ay, colágeno. ay, ¿Te parece, weón? Estefano Toso, creo. Estefano Toso, creo, ¿no? No me acuerdo. Eso no eres no tú me ni cagando. weón. Huevón, güey, soy igualito, oh, chúpame la pinga. Sí, oh. sí, sí. El siguiente. Y yo ese. Es de Juaco. Sí. Sí, sí, sí. No, sí, tampoco sí. te creo. Ese soy yo en el futuro si es que hubiera tenido una mejor alimentación. Porque de chibolo yo era súper flaco. ¿De verdad, vos? Sí, sí, Pero yo era falta súper el flaco. Muppet de Gabo, que está Y que yo, está ahí. ahí ese gorrito, yo tengo un gorro naranja que es... Ahí está, el ahí Muppet está. de Gabo. el Ese es el Muppet. Muppet de Ah, Gabo. chucha. oh. mira. Me veo bien virgen ahí, ¿ah? Sí. Como Es Muppet. que ese es uno. Yo mandé las fotos que nos hicieron en la sesión. En la sesión. Ah, en una sesión sí, hace en la tiempo que sesión nos de hicimos. fotos, Ajá. Sí. Que nos pusieron una silla. Una silla random. Una silla random nos pusieron. Sí. Sí, sí, sí. Una silla random. Ah. Pero tú estabas en antes de color, ¿no? Hasta las huevas. eso Puta, estaba. no me acuerdo, weón. Mira, yo tengo unas así, rojas, como lo puso la foto. No Ya. sé de dónde chucha. Y yo he visto las fotos Ajá. que nos hemos tomado en la sesión de fotos. No, No se ve zapatillas rojas en ningún momento, pero latinó. no. Sí. Ángel. Ahora, si las he estado usando ese día, creo que no. Creo que no. No. No, Yo no, usaba no, Pues estas. no. No, pero el del. Las Hay negritas. el de. ¿Cómo se llama esta weá? De la fantasía medieval. A Juaco sí lo hizo con su gorro naranja y todo. Claro, sí. sí. Sí, Mi gorro naranja, mi pistolita, chévere, chévere. Es un semielfo. mago semielfo. Es un mago semielfo. Yo quisiera que- saber qué sería, weón. Me muero de curiosidad. Yo Pero, sería o sea, un, en este caso, Sí, en mano, este- que la haga, es que- hazle es que que la escúchame, haga. escúchame. Dámelo, me En muero de ese caso, curiosidad, nosotros me muero de curiosidad. Hazlo, por favor. no es que le dijimos a ChatGPT, hazlo como fantasía medieval. No. Le dijimos, haz un mago semielfo a partir de esta imagen Ah, claro. que sea de fantasía Ya, a ver, medieval para no sé qué haz cosa. Un pirata asiático, Ya. Claro. estilo samurai, que Ya. a partir de mi Ah, imagen. está buena la idea. Sí. Está buena la Sí, idea. sí. Ahora, eso es lo que le puedes preguntar a Tipo Cartas ChatGPT. Ya, claro. Y vamos un poquito al tema que yo quería mencionar. ¿Ya? Que la gente mucho piensa que ChatGPT es la respuesta a todo y que no sé qué cosa. Cuando en realidad yo creo que ChatGPT es una herramienta. Porque hace años, cuando salió Wikipedia, ¡Huevón! weón, los profesores, carajo, ¿cómo Jodían. les encantaba romperme el culo con que Wikipedia. Ya sé, la concha de tu madre. Yo sé que no todo lo que está en Wikipedia es real, pero para eso investigo. Wikipedia es un punto de comienzo Claro. y a partir de ahí veo. ChatGPT es un punto de comienzo y a partir de ahí veo. Claro. Por eso no entiendo también la gente que victimiza, que ChatGPT, que ChatGPT, que los niños de hoy en día ya no... Vete a la mierda, huevón, es una herramienta. Huevón, cuando el pendejo creó la rueda, ¿qué dijo el viejo? No, que la gente no debería usar la rueda, la gente debería usarla en su espalda, porque así es como lo hacen las verdaderas personas. La gente debería caminar. Chúpame un huevo, claro, sí, chúpame un huevo, mano. Estamos en el futuro, weón, estamos en el 2025. Claro, sí, ves. Sí. Estamos bien. El futuro No, es hoy, el hijo de futuro es perra. hoy, muchachos. Sí. Joaquín, presidente. Es que es una O sea, herramienta. es una ¿no? herramienta, weón. Está bien como Míralo como una herramienta. Puta, qué loco como la gente alucinada, porque no sé si recuerdan en esta película Volver a Futuro, Ajá. que Ah. decían que el 2015 iba a haber patinetas voladoras. No, pero ya carros- hay, pero no es comercial.
Ya, pero, comercial. pero, No es comercial. No es, pero, o sea, no. pero en 2015 tú viste cómo estaba en Volver al Futuro, literalmente como si fuera Sí. Claro, claro. el puto... O sea, ya, no, es que un dato curioso es que ya han hecho esa patineta, pero no es replicable para que alguien lo pueda acceder como Claro. si fuera a comprarse un skate. ¿no? Claro, claro, Me has hecho claro, claro. acordar que No es han hecho esa huevada accesible. de tipo jetpack. Ajá, pero también. Con aire. Sí. Como Iron Man, así. Los médicos suizos pueden ir a un lugar a otro. Ajá. Me parece que son Maño. menos de segundos. Oye, qué chévere. Simplemente se pone su huevada, en vez de ir con otro así, se van así. Claro. Ma- O sea, Pero como hay que, para hay que rescate saber montaña. manejar Sí, esa sí, sí. huevada porque Hay te que puedes saber cómo sacar manejarlo. la mierda. Sí. He La visto que mierda. también hicieron una telaraña sintética que cuando la expulsas se pega a la pared y hasta unos 15 metros. Ah, como Ay, Spider-Man. como No, Spider-Man. ¡No! Hicieron telarañas de Spider-Man y la están mejorando. Está como que durando 15 metros y tiene una tensión bastante buena, pero quieren que dure 30 metros y pueda soportar a una persona. Yo una también lo que he persona visto más es que han Claro. hecho tipo floreros, Ajá. pero con incendio, esta huevada la agarras, el macetero y ¡plá! Le metes al fuego y se apaga tipo extintor. Sí, he visto también esa huevada. También es esa Manja. huevada. Y eso sería concha de su madre, no sé. ¿no? Sí. Sí, Sería weón. concha de su madre, sí. Ayudaría un culo, weón. Pero ¿sabes lo que pasa cuando lo quieren comercializar? Misteriosamente, ¿Matan al el, pata? el CEO se suicida de 5 disparos en la espalda. Sí, weón. ¿Qué? Raro. Sí. Sí, weón. Que muchas veces cuando hay un avance tecnológico increíble, Ajá. la ¿Ya? persona se suicida de 5 disparos. Oye, en la hablando de espalda. eso, yo me acuerdo que un peruano ha hecho que las plantas te puedan dar electricidad. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, Ah, esa Pero también. ahora no sé qué será el peruano porque ya dejé de escuchar de él. Bueno, me has hecho Puta acordar... madre, sí. Marino, Ah, se llama Marino. Ya dejé de escuchar de él, weón, te lo juro. Es de origen Nikkei, creo, ¿no? No, ¿sí? El chinito justamente iba a Sí, decir que había un chinito Marino que purificó el Titicaca. el Titicaca, sí, 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 sí. weón, ese No, chinito no, la nada caga. que ver. Es un pata que agarró su macetero y dijo, esta plantita, uy, voy a hacer Ah, electricidad entonces con es otro, esto". es otro. Es otro. Tiene su empresa y todo eso, pero ya dejé de escuchar de él. Ya no sale en Twitter y en No, TikTok. madre, Mierda, puta madre, no. el gobierno Mataron lo peruano. del- Es como del el pata sur. que también hace tiempo... Dina llegó primero, puta madre. Claro, es como el pata que llegó, hace tiempo hizo que en vez de que su moto, Ajá. arranque en gasolina, lo arrancó con agua. Sí. ¿Qué? No, No, eso- no, Sí, ese. Puta Ya. madre. ¿Cómo ¿por lo qué? mataron? Sí. Ah, No, sí, hace años, te estoy hablando de los 90s, 80s, ¿Ya? un pata hizo un carro a base de agua. Agua. Y mataron. se suicidó con 5 disparos en la espalda. Ah, Sí. digo. Sí, Con o po- sea, ¿qué sí, y hablas, con poca huevón? agua, sí. Es posible. Y están o sea, de repente lo puedes encontrar los diseños por ahí. Ya ves, Gabo, la respuesta de por qué no somos como Volver al Futuro es porque matan. Porque los matan. porque sí. los mata, porque el Maldita ser humano es sea. una A ver, mierda. pero sí, Ya ves, Pero ya, ¿has ya estás visto varios convencido, videos? ya estás ¿Por qué convencido. profesores de mierda? No, lo que pasa Piensan que ChatGPT va a ser el fin del mundo. Pero ¿has visto videos de la tecnología en los años 80, así, que Sí. supuestamente eran más avanzados? Patas Ajá. que agarraban y al momento de nadar se metían un motor aquí con correa y así nadaban y Sí. veías una moto que tenía solamente una rueda, Sí. grandaza, y tú Habían, sentabas en habían medio. inventos raros de los 80. Y 90, también sí. un carro que en vez de estacionarse así de costado, se quedaba a un lado y se quedaba a un lado y la llanta de atrás se ponía para el costado Sí. y retrocedía así de costado. Sí, sí, sí. Man, ya. También Ya. un carro que podías avanzar la pista y ese carro como que se subía cuando veía como una especie de... O sea, se partía en dos y se podía ¿Qué? unir. Pero What the inventos antiguos. O no weón. tiene mucho tiempo libre, weón. No, pero yo también he visto ese TikTok. Bueno, tú también tienes. Sí. Está bien bueno sin chamba. No, o Sí, sea, sí. Pero sí, o sea. Sí, pero. O y sea, ya dice tú que todos esos inventos se fueron a otro lado de la Tierra, no me acuerdo cómo se llama, pero Ah, el eso... efecto Mandela. el efecto No, Mandela. no, es... Pásame eso. Supuestamente más allá de la Antártida, más allá de los polos nortes, hay Ah, otra ya, tierra. ya, Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se Que llama? supuestamente ahí están todos los... Sí, lo que creen los Supuestamente... ¿ah? terraplanistas. No exactamente eso. Supuestamente ahí están todos los genios que supuestamente han muerto, pues. Ah, O sea, ya. La que tierra han hueca. trascendido y dijeron, Ya te "Oh, entendí. los coleccionamos para acá". Y ahí sí está Ah, chévere. Ah, pues. ya te entendí, ya te No me acuerdo cómo se llama ese lugar, weón. ¿La tierra hueca? No, ese es adentro No, de la Tierra. La tierra. Sí. Eso es, digamos que Más allá del Polo Norte. más allá del Polo Norte, ya. el Polo Norte es la entrada y Ahí ya está Alan después de eso García. ahí vas otra Ahí está Alan No, García. ni Ahí cagando. está Alan García, Ni cagando, weón. ahí, weón. Vamos, Pero no me acuerdo cómo vamos. se llama esa guada. Tiene como que un nombre raro, luego lo averiguo. No, es que tiene un nombre con K, algo así. O sea, Machu Picchu. Planch, algo así.
Pero es Bueno. lo caso, weón. Dice que toda ¿Cuál es tecnología la está ahí. siguiente pregunta, por Ahí, favor? hablando de Machu Picchu, ¿cómo debería ser una IA peruana? Bueno, ya lo han hecho ya. Y ya lo han Anela, ¿no hecho. se ¿Cómo? llama? Y- Ya han hecho ya la IA peruana, pues, de universidad, pero ¿cómo debería ser una IA más peruana? Claro, la universidad hizo una IA peruana, pero nosotros queremos una IA peruana. Una IA que te diga, mano, en el mercado venden ceviche a 2 soles. PTIP. no sé. Invita, pe. Invita, pe. Oh. Invita. Algunos, Tira ante- pa- Oiga, Factos, pe, causa. po, te dice. Sí. algunos antecedentes que podrían Ecualiza, te servir diga. para la IA Ah, peruana entonces, es había hace tiempo vendían un manual afuera de los colegios que se llama el manual del pendejo. No sé si lo llegaron a comprar. Sí, Sí, me weón. acuerdo de esa mierda. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de un librito que decía chistes rojos. Nada más. Era algo así, o sea, que vendían así afuera, era como un folletito con unas 10 páginas Ya. que decían así huevadas con las que tú podías joder a gente de tu cole Ya. o con la que podías quedar como el bacampes. No sé, yo tenía mi libro troll nomás tenía yo. El libro del troll, Rubius. el Del Rubio. El libro troll yo nomás tenía. El weón. libro troll. Pero lo mencionaba Yo tenía porque, mi libro. porque yo creo que Luna de una IA Plutón. peruana tendría que ser así a enseñarte a ser pendejo. Alaraco. Ay, ay, enseñarte. Ya, O sea, enseñarte que tú tienes que usar pitillo apretado con tu zapatilla roja. Sí. Oh, Y tu esa polo era mo- la moda, causa. Y ese tu polo tiempo. amarillo y tu casaca Adidas. Sí. ¿Para qué te vas a Claro. amarrarte los zapatos? ¿Para tu- qué, mano? Y tu ¿Pa' qué? techo no lo uses bien, tu techo úsalo encimita nomás. Encimita. Y que no diga gorra, diga techo. Y zapatilla no zapatillas, llanta. Y Anda. Claro, y ponte cuando, tus llantas así. y cuando tú te vestes las huevas, que le amarres las dos y lo cuelgues en los cables que están afuera de tu jato. No, eso es para vender Sí, droga. eso es para vender droga. Eso no es porque quiero, weón. Eso es para decir, aquí es mi punto, aquí vendo. Hay un pastelero. Una IA peruana, ¿cómo sería? O sea, yo sí lo veo como que bien. Depende, ¿de qué tipo de peruano? Oye, disculpa. ¿Quieres una IA pituca que te diga? una no, IA pituca, brother. ya, brother, Mano, si quieres ver un ¡Po! restaurante Te digo acá así. en el Jockey Plaza, en el Jockey Plaza, en Largomar. Oye, ¿tú has conocido gente que diga po? ¿De verdad? sí, yo weón. sí, no. weón. Escúchame. Oye, no le escúchame. entiendo, cosa. Escúchame. ¿Y el chat qué chucha Yo pensé dice? que no. Un día mi hermano baja. ¡No! Y te dijo, ¡No! y te dijo, En ¡po! Te dijo. menos de 5 minutos. Hermano, le digo, voy a comprar Maquis. Yo te invito, ¿quieres? Si llevo. Y yo, ¿qué? Sí, mano, o sea, puta, estoy ahorita con un hambre, pero es que no entiendo. Estoy que me recago de hambre. Ahorita en el fin de semana que me voy a ir a la playa, voy a ir a Ancón, puta. O sea, mano. pide Ala. Maquis. Pero decir Alcón está bajando su clase, ¿eh? No, Un poquito. Ancón No, no, ahorita. perdón, Ah, no, Ancón, es por, aguanta. Ancón es por mí. Aguanta, Ancón está volviendo a dijo- popularizarse. Probablemente dijo Punta Hermosa o No, pero- una de esas Ya, ya. otras playas. No, pero Ancón está popularizando y es algo que me Sí, llega al sí, sí, pincho. está Porque ustedes defendiendo. saben que cuando No. a mí. ¿Saben? Porque- Salgan de mi zona, dice Guille. no, Sácate mi- no, es que yo nunca he ido al Ancón. Pero. ¿Y por qué te llega el pincho entonces? pues? Lo que pasa es que a mí me llega el pincho cuando algo se vuelve muy sobrevalorado. Ah, ya. Ya. Me jode que. O sea, la lucha. Por ejemplo. Por ejemplo. La lucha. Yo, no. La No. cagaron. No. Ustedes saben que yo sí odio la lucha. O sea, varias veces. A mí me gusta, Cada weón. vez que pasamos por la lucha le digo, la lucha, la sanguichería más machista del Perú, porque tuvo No. una polémica machista. ¿ves? ¿Ah, ¿No se sí? acuerdan? No me acuerdo. Creo No. que sí, creo que Que sí. pusieron un cartel que decía, cómprale el sándwich a tu esposo que siempre llega cansado del trabajo. Una cosa así, weón. Sí. Y como... Oye, y- pero y- cómprale, weón. Y era una buena excusa para decirle a la gente que la lucha es una mierda, porque como la lucha se volvió tan popular, ya me llegaba el pincho que dijeron, ay, vamos a jugar a la lucha. Y yo le decía, weón, ¿no sabes que es machista? Y dice, ah, que sí. Ya, pues. No, pero. A mí puta, sí me gusta, Lucina. Varias veces he comido ahí. o- Bueno, antes, hace tiempo no voy. Ay, como no, hace sí. Oye, medio me año. llega la cara del gordo de mierda que está con un sombrero ahí, weón. te amo, weón. Siempre viene odiando a alguien, weón. Hoy día es la lucha. Yo, Weón, ese a ver, weón El huevón parece sale feliz horneando, huevón. No, ese huevón parece el capo de. ¿Cómo se llama el capo de la mafia ese? El huevón, el gordo ese. ¿Vito con- Corleone? Vito Corleone parece, huevón. Ah, ya. El de la imagen de la lucha, pues, el de lobo. Sí, el gordo que está. Oye, pero yo Imbécil no voy a de la mierda lucha ese desde gordo, el año oye. pasado como... Claro, enero del año pasado. Huevón, está ¿Pueden carazo ahora, leer huevón. el chat, por favor? Está carazo. No, es que no hay. Ese aguanta que se cae de risa mirando el chat, weón. Ah, ¿de verdad? Ah,
Mira, ¿sabes? Una IA que me gustaría, no necesariamente es peruana, pero me gustaría tener una asistente virtual que sea como Berta de Tú en Agalmen. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo, Berta? Vale, Que te Huevón. responde... Me da roche Si pasar yo por la fuera lucha cuando estoy millonario, ¿Qué cosa dice? Dice que me da vergüenza Guille, dice. ¿qué- Yo, María Gracia. Vale, Me- gracias. Ay, Me ya, da, María Gracia dice, me da roche pasar por la lucha cuando estoy con Guille. ¡Gordo de mierda! Pasará. No. ¡Lo odio! No, es que siempre cuando pasamos por la lucha, yo con mi voz de micrófono digo, la ¡Machista! lucha, la sanguchería más machista del Perú. Y toda la gente ahí Ya con su me- familia, así. ¿no? Ya me imagino a María. No vayamos para Avenida del Arco, por favor. Vamos por otro lado. No, es que María Grecia tiene que cuidar bien su imagen porque en algún momento podría colaborar con la lucha. Claro, entonces- claro. En ese Ya. entonces, Guille. Claro, ella finge no ser racista. Ay, Dios mío. Por eso la lucha no le da auspicios a María Gracia, justo dice el comentario. No, hace poco fui con ella a un lugar que es así medio pitugo también, que es bien famoso, se ha vuelto muy popular. Llega al Me pincho, tuve ¿no? que ahorrarme durante 2 horas los comentarios que tenía acerca de eso, ¿no? Porque mi corazón siempre está pensando en esos niños Sí. del Puno que están muriendo de hambre. Y cuando ¡Hala! veo cosas así que parece una cachetada a la pobreza, puta, me mueve. Ya. Ah, mentira. Antes de regresar a No, la mentira, idea, no importa, no es uno, dice. antes de pasar a la idea, una chiquita, Doña Churrita, ¿la conocen? Doña Churrita. No, nada. Me Ahora está suena. en todos Llévame, lados. llévame. Es una churrería, venden ¿No será que churros? ¿Qué churros? venden churros, pero Yo quiero pequeños. ¿no? el lugar se llama Doña Churrita. Ah, Ya. no, ni Ok. idea, ni idea. Era una panadería. Ah, O yo quiero sea, pequeño. ni siquiera una panadería, un puesto donde unos venecos pusieron para venderte Pequeños. no, churros, Ya, churros. Ah, ya. Puta, yo iba, el churro costaba ¿qué? Sol 50, ya, más o menos 2 soles, Ya. 2 soles si es que era uno especial. ok. La gente hacía cola de 3 cuadras para comprar esos churros. Ah, huevada. Un día Tenía cerraron, cuadras. Como un cuando... día cerraron y abrieron su local ya Como cuando venden grande. turrón. Ajá. En la misma San Luis, unas cuadras más abajo, puta, los churros ahora están 5 soles, 6 soles. Y me llega. ¿Qué, cuánto? ¿El 10 por altamente 5 al soles? Ese es pecho. el efecto Gastón Acurio, pe. Sí. No, el churro solo, weón. De la nada, Gui. El efecto va a ¿Y ser. cuál es el efecto Gastón Acurio? A ver. ¿Qué? Lo que pasa es que desde que Gastón Acurio iba a visitar a lugares, Sí. puta, subían como 10 veces más, weón. Ah, En la ese mierda. caso, porque Yo me ese es el acuerdo. efecto Cholomena. Claro, porque ese El es el efecto efecto Cholomena Cholomena. también. Ah, sí, También. puede ser, Me puede lleva el ser. pincho también. Sí. Me dio el pecho. No, o sea, me lleva el pincho el efecto que se Claro. genera cuando algo se vuelve muy famoso. Claro, y todo eso. Gui, ¿Sabes por qué? burro de mierda, carajo. Porque Ni yo comía soy- la comida, hacía. Oye, me han hecho antojar, weón. Ahorita quiero ir a Miraflores a comprarme un churro. Sí, es que no sé nada, pero por eso estoy hablando de churros. Ya, mira, yo estoy seguro de que todos los que tienen la edad más o menos contemporánea como nosotros, 25, Doña 20 y tantos, Churrita, no. ese ahí en el Real Plaza. Real Oye, Plaza eso, de- mano, se baja el Sí. techo. O sea, mira Doña acá, Churrita. María Grecia Doña también Churrita. se paltea cuando pasamos por Ese es. ¿qué churros? Ese ¿Sabes es. por qué? Oye, María Porque- Gracia no se paltea cuando Pero sale escúchame, contigo, son weón. buenazos. Porque ¿Cómo Oye, me porque encanta Todo el Doña mundo está así, Churrita, pero carajo. con todas las tiendas. Bueno, Pero están así, mierda, está weón. muy caro. weón. en general, María Grecia también se paltea cuando pasa conmigo por una churrería. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, así hace Aurora y así hace Moisés. Ya se imaginarán qué cosa. No Sí. entendí nada. O sea, que sus perros cagan como un churro. Ah, Sí. ya. No, es que hay unos churros que son chiquititos. Ah, ya, que eso, parecen ya, de eso no gatito. paltea tanto. Eso. Pero quieres el apetito de comer churro. Sí. Pero esos son los ¡Hala! estrellados. Esos son los 4 churros, 20 estrellados. soles. 4 churros, 20 soles. No Ya, me No jodas. te digo, no te mierda, digo, sí. ¿sí o no? Mira, para que la gente empatice conmigo y mi odio a Cholo Mena, a cómo se llama ya lo Gastón Acurio y declaraste. todo ya, eso, está. ¿sabes qué Yo pasa? te quiero mucho, Cholomena. Yo sé que me hizo una vez. Acuérdense cuando estaban en el colegio, hace Me- 25 años, me no hace das 20 igual. años, ¿no? Hace 20 años, Chill. Hasta ¿O sea, la en el mierda hace cole? 20 años. un sol 50, la empanada. Sí. Hoy en día la empanada, 3 4 soles, soles, weón, no 4 jodas, weón. Chupame. No madre. jodas. Del mismo tío carretillero, weón. Una vez en mi universidad vendían churros, en unos churritos así pequeñitos, weón. ¿Ya? 2 soles. No pude evitarlo, weón. Puta, ¿me van a chupar la pinga o qué weón con ese churro? Claro. Y se me salió felizmente la ceñita, no me escuchó. Pero mi pata que estaba a mi costado se cagaron de la risa. Y lo dije creo que en segundo ciclo, entonces me jodieron toda la carrera universitaria con esta huevada. Oye, pero cómprate un churro, ve. Pero costaba 2 soles, weón, no, chúpame la pinga, weón. Oye, me como compré. un Oye, churro. verdad, ¿no? Pero esos churros, lamentablemente sí valen la pena, son bien ricos. ¿Sí? Sí.
Pero sí, o sea, ya no es como, ya no lo voy a comprar todos los días. Lo voy No a- No, sé, pero no ¿cuánto sé. cuesta ese que parece un Uno, guarguero? déjame ver. Una... Los gruesitos están Ajá. como 5 soles. Yo solo sé 5.50. que, mira, el churro de chocolate está 7, así. Es Pero mira. es un churro Sí, así. pues. Sí. Es así, pues. Ajá. Puta, yo lo mejor de churros que probas en el centro de Lima. rico. weón. El centro de Qué Lima. rico. Los de- causa, Sí, es qué verdad. San rico. José, creo, A mí me gustan las Sí. yuquitas. Puta, no me acuerdo en el local, Ahora, pero está. y esos churros son del mismo tamaño que esas. Y Ni son cagando. igual los del centro de Lima. Yo también una vez probé en el centro de Lima, son así españoles. El pata que me lo sirvió no me dio churros así que están todo el día en el sol y nada. El huevón los frió en el momento. Pensé Estaba que iba a frito decir, en el momento. lo sacó de su pantalón. El huevón lo sacó Se del... bajó el pantalón, se puso cuclillas y dijo, ahorita sale. Ahorita sale. ¡Ah, Lo sacó en el Churro de momento, le fresa. puso el esto. Y se convirtió en ¿Cuánto está a Saiyajin. mano, mi hijo? Sol 50, papi. Y yo, Se con- dame 4. y se convirtió en Saiyajin. Sí, y buenazo. Sí, o sea, esos churros, como digo, los de Doña Chirita son ricos, pero es verdad que en Centro de Lima, en Los Olivos, los venden a muchísimo más baratos y son igual o más ricos. Un pro tip no apto para diabéticos. Cómprense rapiditas de Bimbo, las fríen un poquito en sartén, ¿Ya? se compran su huevada de Nestlé, de paja Ah, blanco, sí, sí, rico, rico. le meten adentro, no apto para diabéticos porque te puedes ir a la mierda, Sí, pero y te le pones así una huevadaza y ya, pues ahí tienes tu churro. sí. Sí, sí, Ah, sí. mira, no puede ser, ¿ah? Sí, Ya, he hecho oye, eso varias veces. oye, hacemos eso acá, pe, ¿sí o no? Ya listo. Churro Acá, económico. sí, acá. Acá ahorita trae Oye, una pero- Hazlo ahorita, mano. hazlo ahorita. Rapiditas de Bimbo. Corre, con le dice. Maja blanco. Corre. Ya, pe, Con maja lo blanco. freímos todo ya. Para Ok. sacarle la vuelta al huevón de Gastón, pe, que nos hace gastar 5 soles, 6 soles. No sé. Todo le echa compadre. O sea, Gastón, maldito seas. Puta, weón, el plato de anticucho antes cuánto estaba, weón. puta, fuera huevada, yo no 5 como lucas. anticucho. Fuera hueá está Oye, 5 lucas. 5 lucas. Cinco weón. lucas, Qué rico es el weón. puto anticucho, ¿no te gusta? No es que no me guste, es que no es una de las opciones que yo como cuando salga. Yo sí. chucha. No puedo Pero ahora evitar está 20 conocer. lucas. O sea, si hubiera un Ah, sí, pata que weón. vende de anticuchos por mi 5 casa, lucas te compro y me voy a mi jato. en una pollería, sí. En Lince, donde era un point así Eh. de barrio, se volvió famoso por culpa de uno de estos huevones de youtubers. Sí. Y ahora 20 lucas. No, por el centro de Lima, donde yo trabajaba, vendían 7 lucas. 7 No, lucas. dos estos y las papitas. Nada más. Qué rico. Razonable. Y ya, si ya querías pasó. tu A mí me gustan las hay yuquitas, otra alucina. huevada. Las yuki. Oh, acá en la esquina vende yuca buenazo, weón. ¿Sí? Ah, sí. La Vamos, seguro- vamos ahorita a hacer el stream. Carajo, baja, oye, baja. espérate. IRL. Baja, Nos baja, vamos a baja. salir del tema, oye. Oye, se nota que tenemos hambre, oye. Sí, no, sí, Oye, se nota que tenemos ¿cómo hambre. dejamos de hablar de comida? Huevón, Oye, yo quiero yuquitas, ¿no? Estamos hablando de... Para que producción, cuando ya haga la edición y todo, Sí. anote ahí este tema, pues. Ia, Este, puedes imitar lo que quieras, pero nunca un puto churro, weón. No vas a hacer comida con tu madre. no, pero para... Si a Eso la es gente le ha cierto, gustado sí. que hablemos de comida, otro día hablamos de comida urbana. de Mientras Perú. exista la señora, ¿cómo se llama? La tía la tía Veneno. Veneno, Poison. la tía Poison, la IA nunca va a dominar el mundo. ¿Qué función? mi vecina no, ¿qué vende películas? pellejito frito, pues. Carajo, ya cállate, weón, puta. Estoy que... Cállate que me Vamos, cago de hambre. loco, weón, Pues es vamos, rico, loco, weón. weón. Es rico esa nota, es Me voy a rico, meter la weón. panza, weón. ¿Tienes hambre de verdad? Me cago de hambre. Cómete yo- esta, weón. Yo era más flaco, pues. Ya, pues. ¿Tú eras más flaco? Sí, es que yo pesaba 53, 57. por ¿Cuánto ahí. mides? ¿Cuánto mides? Eras como el Transformer que 1.65, desaparecía. es que yo ¿no? peleaba en 52, pues. Ah, ya, es Ah, que la él tenía que mierda. estar seco para pelear, Claro, para tener pues. buen cardio. Yo era Ah. estaría en 61, 60, 62. ¿Cómo que peleabas? Claro, peleaba antes. Hacía artes Muay Thai. marciales, Y artes yo nunca marciales. pasaba Ah. de los 59. Toda mi vida nunca pasé con los 59. Ahora Mierda. sí estoy pasando los 59. Estás gordo, weón. Sí, estoy gordo. Sí, sí, sí. ¿Qué películas y series sobre la IA recomendarías ver? Ya, sobre la IA. Yo Ah. robot. Yo lo tengo bien claro en series, ¿ah? Robot. Black Mirror. Es Ah, algo que claro. debes ver antes de morir. Black Mirror, sí. Black Mirror, buenaza. Bueno. Black Mirror es buena. Sobre la IA. Hay una, sobre la hay una IA. película que es bien buena que fijo la han visto porque es conocida. Sale Scarlett Johansson. ¿Lucy? Lucy. No, Lucy. pero no es la Pero no es de IA. O sea, no es de ella, pero es Es bien de parecida. ciencia Hay ficción. una, película, no. hay una película que me gusta que no es de ella, pero es piola, es la de Alita. Alita. Alita, ya. Ese es Ah. futurista. Sí, de un Sí, robot. futurista. Alita se robótica. llama, ¿o? Alita Battle Angel. Cae de risa. A ver. Huevón, pelea como mierda y es bien bonita. No es ¿cómo se llama? Serie ni televisión. Es un cuento, es un libro. ¿Ya? Se llama No tengo boca Ah, y debo gritar. buenazo.
Huevón, cuando Master escuché, de Masters cuando ese fue, ¿ah? escuché, o sea, porque yo escuché el audiolibro, escuché esa Sí. historia, me encantó. El personaje boca y iré a vomitar. antagonista principal Se es llama Am. una IA que se llama Am. Y bueno, AM. en inglés tiene más sentido porque dice I am. I am. I am. Ay, I am. Am entiendo, significa ya. soy. Claro. Que Claro, yo antes, soy. dentro Yo soy. significaba artificial no sé qué cosa, Ajá, una cosa así. artificial mechanics, sí. artificial no sé qué cosa, y al final solamente am, de yo Claro. soy. Lo que pasa es de que en esa ficción hay como que una guerra entre todas las potencias, China, Estados Sí. Unidos y todo eso, pero es guerra con IA, pues. Sí. O sea que se mechan sus IAs. Eso pasó después de O sea, es una la... guerra fría, de- me estás diciendo. Una guerra Sí, fría, ajá. después de la Guerra Fría, literalmente cada país hizo su propia IA IA. y dejaron que la IA pelearan entre sí. Pero eventualmente las IA se conectaron y se hicieron volvieron alianza. una sola Ajá. y mataron a la humanidad. Ajá. Y solo dejaron a 5 Solo personas dejaron vivas. a 4 o 5 personajes que la IA los torturó por 100 años. Ah, para cobrarse, ¿por qué, weón? para cobrarse de Si que no la hay cuerpo humanidad que los- dure 100 años ni alma que lo resista. Lo hicieron porque Mierda, escucha a mi primero abuela. Am descubrió la forma de cómo regenerar sus cuerpos y transformar Ajá. sus cuerpos. Devolverlos Elegante. no inmortales. dejaba, Elegante. no dejaba que Ajá. murieran y Y ¿qué a más? uno, sin hacer mucho spoiler, a Sí. uno lo deforma. Lo deforma. Ok, ok, ok. Era, Eh, uno, Esa es. era un hombre atractivo que lo volvió básicamente en una bestia. Como un mono, así. Sí. No tengo boca y Eh, debo gritar. ¿Y Sí. por la maldad o qué? ¿Ah? Por la Estaba maldad. Por enojado rencor, de, por rencor. de que lo hayan creado y no tuviera una forma de, digamos, De ser libre. de ser libre. Ajá, de- porque era presa de sí misma. Sí, ¿no? era preso de sí mismo, sí. Es un Sí. relato, sí. Incluso hacía Y la hay un frase... jueguito, hay un juego. Hay un juego que Hay es un muy juego. bueno, es un juego Quiero jugarlo. tipo narrativo, o sea que Ajá. tienes que elegir opciones de dónde ir, así. Sí. El título No tengo boca y debo gritar hace referencia a la misma IA y a algo que sucede al final, que no les quiero spoiler, pero Sí. llegan hasta el final. Es un buen audiolibro para ver si no tienes sueño. Sí. Le pones ahí al costado de tu camita. Yo me lo escuché todo así en Sí. 5 noches. Es un A la mierda, es un poco perturbador, sí. No, es que yo me duermo a los 20 minutos. Así. Ah, ya. Entonces debe haber sido Entonces, una hora y media así de claro. audiolibro. ajá. Sí, es buena sobre la IA. Es una buena Sí, historia sobre sí. IA, si es que Quiero quieren. verla. Hay Sí. un cómic también. Hay un cómic también. Hay un cómic narrado en YouTube también, lo pueden buscar. Sí, sí, sí. Ya. Y Bueno, bueno. y Sí. la verdad es de que muy buena recomendación. Una película chévere. Oye, No, me has hecho acordar una huevada Ujú. de bien futurista que vi en TikTok. O sea, que supuestamente los humanos sabían. O sea, en un futuro hay Ajá. una especie de universo, en un futuro no me acuerdo cuál. ¿Ya? Pero la cosa es que hay 3 tipos de vida en la Tierra. Los Ya. humanos que se volvieron uno solo, que digamos que los humanos que solamente son una bola de masa y tienen un ojo, Ya. se unieron con ¿Ya? otros humanos que son bolas de masa, tienen un ojo y son como una pared con un montón de ojos. Ah, ya. Ese es también otro tema bien chévere. Soy fanático de esa serie, se llama All Tomorrows. No sé si es una All serie o to- no. all to- all All to- Tomorrows. Pon ahí A en ver, YouTube, busca. en Google All Tomorrows. ALL. Pero eso ya no es tanto de IA, sino dice ciencia ficción, Ajá. pero plantea All Tomorrows. Ahí está, Ah, ese. ya, creo que Sí, 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 esa sí. huevada. Sí, no quiero spoilearnos mucho, pero vale Yo la sí pena quiero. verlo. Ya, Dilo nomás, vos, nadie lo va a ver. Sí. no, es que es Yo muy sí quiero recomendable. pensar. Sí, Pensé que lo recomendable. habías visto, yo no lo voy a ver. Yo no lo he visto, no lo he visto. Eh, Es o sea, una película, básicamente- dices. No es una No, película. o sea, No. yo lo vi en TikTok, me salió Ah, y ya, un ya, huevo que está un libro, descubriendo. libro. También hay humanos Sí, que sí, se sí. volvieron uno solo y que hicieron una especie Ajá. de torre gigante, tipo Ajá. transformes, pero de masa. Lo que pasa es de Ah. que hay algo dentro de lo que es el mundo freak y geek, o sea, de la gente así como yo que les gusta cosas científicas, cosas así muy de Marvel, de ciencia. Hay una corriente que se llama la la biología especulativa. Hay foros en A la mierda. Facebook, en Reddit, así, donde tú pones, por ejemplo, ¿qué pasaría si el pato no hubiera tenido pico, en vez de pico hubiera tenido unas tenazas? Entonces hacen todo una... Sí he visto una- que hay gente que hace eso. Yo participo Sí. de varios de esos, A de la teorías mierda. de Yo soy el cómo es que se loquito. desarrollaría la vida. Hay- ¿Qué crees? Hace tiempo también vi Ajá. de gente que decía, ok, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el más común, que si Hitler ganara la Segunda Guerra Mundial? Ya, eso hacen en la Católica, en la Universidad Católica de Así, Perú. Tienen un club de historia especulativa. historia especulativa. Ajá. ¿Qué hubiera Hombre, pasado si Rusia fuera debates, la principal hacen potencia? debates, toda Uy, esa qué vaina. chéveres temas, huevón. ¿Qué hubiera Y en- pasado si de repente, inclusive, ¿Qué hubiera pasado el si Keiko ganaba Tahuantinsuyo antes no de se hubiera... ¿Qué hubiera pasado si Keiko hubiera ganado antes que Castillo? No, también hay. ¿eh? Claro, Probablemente claro. sí, ¿por qué no? Claro. Sí, Sí. y, o sea, recopilan todo eso y lo ponen en un video de YouTube que es el iceberg de las líneas paralelas. Y ahí Sí, te puedes enterar de todos los que han hecho, es ¿no? una locura, sí. Pero Hay algunas que básicamente son más
Más thriller, Más- otras que son más cae de risa, sí. Hay otras que son de chiste, otras que no Sí. son ¿Qué, de qué hubiese chiste. pasado si Michael Jackson hubiera aceptado ser negro? También. También, No, weón. pero de hecho Casi él que tuvo una chucha. enfermedad. No es, Sí. no es que fue decisión de él. ¿ah? Sí. O sea, él tuvo una enfermedad que O sea, él quiso ser blanco por obligación. por enfermedad, claro. ¿No tiene Sí. vitiligo? Claro. Eso, Sí, sí, sí. vitiligo. Él se maquillaba para Ah. que la parte blanca estuviera uniforme. ¿Ves? Ah, Él se ya. maquillaba. Porque si se maquillaba... Claro, negro, Porque no la gente podía, que lo weón. veía desmaquillado, así que se metía un piscinazo, o sea, sus empleados, todo, lo veían así todo marmoleado. ¿ves? ¿Qué otras teorías ahorita estoy pensando en esas jugadas, weón? Oye, Hay- pero de eso salió, ¿ah? Porque Sí. yo, no- yo ya. me acuerdo de haber Lo que visto. pasa es de que dentro de estos foros que hay de biología especulativa, Sí. se desarrolló un proyecto que se llamaba All Tomorrows, que sería, ¿qué sería si el ser humano llega a tener contacto con una especie que es capaz de modificarlo genéticamente? Ah, Entonces, ya. Sí. Nosotros evolucionamos bastante todo y tenemos contacto con una especie que se encarga de viajar por todo el universo y esclavizar otras especies. Mierda. Entonces, como nosotros prácticamente hicimos como que algo, una herejía a ellos. ¿Qué cosa Ajá. hicimos? Criamos animales como los perros, las vacas y los modificamos, entre comillas, genéticamente. Sí. Entonces estos buenos dijeron, oye, tan huevones, nosotros somos los únicos que podemos hacer eso. Como o sea, como medio religioso, ¿no? Claro. Y comenzaron a modificar a los seres humanos. Entonces, todas esas cosas amorfas que ves Ajá. son seres humanos genéticamente modificados. Chucha. Entonces, Sí. Hay unos humanos que solamente tienen boca. ajá. Solamente tienen boca. Hay otros humanos que Ah, no la tienen mierda. ojos y que solamente tienen oídos y todo es por ecolocalización. Ajá. Y a veces Mierda. esos huevones se juntan, pero los que tienen boca se juntan con el oído y con Ajá. los ojos y hacen Sí. como su huevada. Como su Transformer. ¿Cómo se No, llama? ¿Qué? Sí, Y, weón. y eso es lo que hablaba Arnie, de que son como unos bloques, como de una Ajá. pirámide, así de una pared, es porque hubo, así como en todas series de ciencia ficción, hubo una rebelión de humanos que Claro. se enfrentaron a estos, los que Los que los transformaron. aliens que modificaban genéticamente, Ah. y como fueron la última resistencia, dijeron, tan huevones, como son la última resistencia, ahora los vamos a hacer sufrir toda la eternidad. Los dejaron con la mente intacta Ajá. y cada una de las personas era un bloque, pez de carne. Ah, su madre. Entonces, A la mierda. cagaban y se cagaba encima del otro. Ah, para la comer tenían mierda. así, y todo lleno de bloques. Y los huevones estos extraterrestres utilizaban a ellos como bloques para edificar sus ciudades. Así. Oh, me Ah, preocupa que a Guy le encante estas cosas, weón. Es que es muy O sea, interesante, ¿no? O sea, es Vale, interesante, pues, yo me perdí la pista, solamente habré visto dos Había- TikToks de eso y ya. Esos, por ejemplo, hay unos que son como que unos velociraptors, que son Me acuerdo. ajá, estos les encanta el placer. O sea, Ah. todas sus culturas se basan en hacer shows, en hacer Ese weón está haciendo stand-up ahí, weón. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ahora tiene ese tipo que Guy es stand-up porque es don sexo, todo. Que le encanta el placer. Y el que está al Hedonista, costado es es hedonista. uno que, no sé si han visto cómo son las, estas cosas que le comen ceviche, los lenguados, que Ah, son ya. planos, ya. Hay unos humanos que los volvieron planos, ¿ves? La Y mierda. que solamente se tienen que mover así. De costadito. Esos qué que son como una locura, llama weón. son los más tristes, que no quiero spoilear a la gente, puta. Yo si quiero saber, dime. Eh, Dime nomás. no Son importa. huevones que están obligados a tener un cuerpo así como de llama y una mente humana intacta ¿Ya? y solamente pueden llorar nada más Chucha. para comunicarse. Mierda. Para comunicar. Sí. A su madre, ¿no? Sí. ¿Yo qué, weón? ¿En qué momento lloraba a las 12 de la noche? Arnie, ahí yo escuché otra Ah, cosa. mira, las 12 Yo escuché, este es bueno para ver a las 11 de la noche. Yo no llego a las 12 de la noche ahorita. Tengo Y- sueño, pero a la mierda. Y Sí, así, yo pues, o también, sea, eso es una recomendación. Cuando hablemos de ciencia Hay, ficción, profundizamos. ¿Hay más comentarios? O esa ahora? hueá, No, no. Ah, ya. Bueno, solo Yanela puso Yanela. Gia. Hombre bicentenario, mírenla. Hombre Bicentenario. Hombre Bicentenario con, con Robin Robin Williams. Williams. Sí. Otra serie que les quería recomendar que tiene que ver con un poco de comedia en parte es, no sé si se acuerdan de Ben Stiller, Sí. el actor de comedia que fue Alex en Madagascar, por Sí. ejemplo. ¿En qué película sale? En El Robo en las alturas, Buscando en el museo. Noche en el museo. Noche en el museo, ¿no? Sí. Ese huevón es un actor de comedia, es comediante, todo. Sí. Él ha hecho un guión y ahora una serie que ya está en la primera temporada que se llama Severance. Es una Severance. serie de ciencia ficción, pero también como que de suspenso, terror, thriller. Esto La demuestra voy a buscar. que los comediantes tienen un amplio rango de creatividad como para Sí. hacer también Ah, eso es cierto. Sí. terror y mira. cosas así. Y las recomiendo. Severance se trata de qué pasaría si existe una tecnología para que tú separes tu cerebro en dos como que conciencias, para que una conciencia duerma mientras estás en el trabajo y la otra
descanse cuando estás en tu vida Eso lo he diaria. escuchado. No sé Entonces dónde. tienes dos personalidades distintas. Una que es tu personalidad laboral y otra tu personalidad con tu pareja, con tu familia. Eso no sé dónde lo he escuchado. Pero... En Click. Y es una serie muy buena que les recomiendo, que creo que está madre, en ¿no? Apple nada más, en Apple TV. Ok. En Apple TV, ¿quién chucha usa Apple TV, weón? Los que ¿Quién? tengan iPhone, Yo les tengo iPhone, Han ¿no? regalado 2 meses para los que han comprado iPhone recientemente. 2 Ah, meses. sí. Ah, sí. yo de no Apple Yo TV. nunca lo usé, weón. No, pero úsalo ahorita. No, Te pero recomiendo, te yo recomiendo. este iPhone lo tengo hace 3 años, creo. No, pero lo puedes activar ahorita. Creo. No se puede. Es Ah, cuando... Oye, pero firme que iPhone te cobra huevadas, porque la otra vez vi memes donde decía de que, ¿Qué? oye, ¿por qué me cobraste tantos dólares? Ay, perdón, lo olvidé, toma. En verdad. O sea, Sí, sí, o sí, sea, sí. se consumió su tarjeta Qué hijos de y le perra. dijeron, oye, pero ¿por qué consumiste mi tarjeta si no ¿Qué te pasó esa hueá? Sí, No, sí, yo me no han tengo pasado iPhone. que me han cobrado, ponte, $60 por, yo qué sé, Apple Music, una cosa así. Y nunca había. Y yo nunca lo utilicé, weón. Esas son las desventajas de la IA. Y Sí. yo, reclamé y todo, y sí me volvieron, creo. Ah, ya. Pero sí he visto que hay gente que Es les que, pasa weón, eso. de la nada veo que me cobran $60. Por eso ¿Qué? yo no quiero tener iPhone. Me gusta más Samsung. No sabía no que vas. no sabía que iPhone hacía eso y nunca más, nunca voy a Nunca comprar voy a iPhone. comprar iPhone. Sí, ni cagando. En 3 meses, sí. Los primeros 3 Ah, meses. ya sí, pasó, sí, ya, ok, ya ya pasó. pasó. Ya Pi, pi, pasó. Ya fue. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Son las 9, las- gente, ahora las sí. 9, ya está. Estamos por acabar la escaleta. Sí. ¿Qué Ah, ¿y que cosas tenemos que es? acabarla? ¿Qué función? ¿Qué? No, es la última, es la última. Ah, ¿Sí? Sí. ¿Qué cosas? ¿La última esa? ¿Sí? ¿Qué No sé. cosas estúpidas? ¿Esa? ¿O Sí. la anterior le dijimos? La No. anterior no hemos dicho, ya, dale. ¿Qué función que aún no existe debería tener una IA? ¿Qué Puta, no función sé, existe? weón. Que funcione de psicólogo, pero de psicólogo de verdad, no que de verdad lo usen como psicólogo. Ay, sí, ¿ves? tengo una... ¿Qué puede ser? A ver. Conozco a alguien que lo usa de psicólogo. Sí, weón, puta, se la que- cagada. y es como que, joda, o sea, no jodas. O sea, por la huevas mi causa estudia 5 años. Sí. Y le gustó tanto que estudió 10. encima. Además, es como que me siento mal, la IA. No deberías sentirte mal porque estar mal está mal. ¿Tienes Oye, alguna otra pregunta Eso es para terapia mí? psicóloga ¡No puedo versión, creerlo! versión soviética. ¿Me entiende? Y yo, no jodas. Me has hecho acordar porque he visto una TikToker que es que la flaca dice terapia psicóloga versión soviética. Si te sientes mal pensando en algo, deja de pensar en eso y te sentirás mejor. Y literalmente los comentarios son Guau, la me versión funcionó. soviética es sentido común. Nada más, huevón. Sí. Es que literal, weón. Eso ¿Estás es- preocupado? No te preocupes. Aunque eso sí, Deja de hay pensar en gente, eso. creo que sí, por la ChatGPT, creo que hay gente que ya, especialmente los chivolos, van a perder un poquito de sentido común. Sí, Pues, No, sí, ya lo pues, tienen, ya. Ya se les quitó Desde eso. que se peinan como brócoli ya. Ay, tampoco me hables así. No, tú te peinas como ¿Cómo te brócoli. peinas como- tu No, cabeza yo así, naturalmente? chivolo, yo quería ser Justin Bieber. Hoy me has hecho acordar una huevada cuando estaba con Alex de Madrid y con Sergio, pues. ¿Ya? Cuando nos fuimos de Ya, pero cuando nos ¿quién es fuimos, Sergio? ¿Quién es Sergio? Sergio, Ah, mi ya, causa ya. que era carismático. Ese. Ah, ya, lo que pasa es que estábamos caminando. Puta, nos metimos en trizazo de Barranco Miraflores, pues. Yo ¿Ya? no, como si las huevas. ¿Cómo se las juegas? Estábamos caminando y vi a 5 punteros, que obviamente eran amigos. ¿Ya? Todos tenían pelo negro, todos tenían el mismo pantalón. ¿Ya? Y estábamos caminando Y dijiste, y en IA. un momento nos cruzamos, casi nos íbamos a cruzar y yo de reflejo dije, puta, vienen con uniforme. Este imbécil. Y pasaron palteados los flacos, pues, o sea, pero eran 5 punteros, nosotros éramos 3. Y el Madrid me dice, huevón, si algún día te pegan así, no me meto, me dice. No te metas, huevón. Chapa metero que te O sea, gomeno. Pero no sí sé. me di cuenta que Me sí pasó están lo igualitos. mismo cuando fui a Joy. ¿Qué pasó? Todas las Joy. flacas estaban vestidas iguales. De Ah, negro, de ya. puta, huevón. Oye, así. ¿El huevón. dress code? Sí, estaban con sus mallas en las manos. Sí, 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 sí. Short rasgado, pero Mallas en con las mallas en manos. las piernas. Huevón, No, ¿cómo me- se llaman esas badas que te pones ¿Panties? en las piernas? No, panties no, pero que tiene Ya. como que ¿A dónde has ido? figura. ¿A un Mallas. ¿cómo se llama? ¿A un Joy. cabaret? ¿Dónde has ido? No, ese es Joy, weón. Huevón, Zapatillas huevón. Converse. En Año Nuevo, yo la pasé con mi flaca y su familia y habían alquilado una jato de no sé dónde. ¿Ya? Y la cosa que uno de ellos, de los sobrinos, para esto no sé cómo la gente paga 120 lucas para ir a una fiesta, weón. Pero bueno, la cosa que va a De la Año fiesta Nuevo, ¿no? de Año Nuevo. Weón, todos de blanco y se escuchaba a cada segundo. Yo me acuerdo de un huevón que también hizo su fiesta de blanco, me acuerdo. Me cago en Weón.
Claro, pues, ni modo. Pues. Ah, claro, no, Andy pero... Say, ¿no? Claro, weón, pero era una huevada, o sea, literalmente puro pulpines, weón, de blanco, que se escuchaba puro, papá, así. Ala, ¿Y por qué estás ahí tú? O sea, porque fuimos a dejar a este sobrino porque él es menor de edad todavía. Bueno, Ah, ya. ha cumplido 17, creo, por ahí. Ah, Y ya, pues, pero, ala, dije, puta, ¿cómo no los extorsionadores? No, mentira. O sea, dije, weón, acá, puta, una bomba y se van a la mierda literalmente todos. A su madre, qué Así mierda. abusivo me puse, ¿ah? Pero es que, Tu no causa sé. jugando No, Buscamina, pero ¿no? cuando estén en esas situaciones, porque yo he estado muchas veces en esas situaciones, miren al de seguridad, al que reparte los bocaditos. no. Ya. Miren la cara que ponen cuando escuchan esas gringadas, esas pitucadas. Puta, cae de risa porque yo los miro, hacemos contacto visual y puta, nos cagamos de risa. Porque yo he estado en muchos, o sea, eventos así de influencers pitucos, así. Ah, por María Gracia. por manera y ¿Qué se sentirá o sea, literalmente, qué se sentirá que tú sabes que viene María Gracia al evento? O sea, tú eres influencer, ¿ya? No eres María ¿Ya? Gracia. Eres influencer, ¿Ya? vas al evento al dress code, viene María Gracia y viene con su flaco y todo el mundo sabe puta y viene va a rajar de todo el mundo aquí. ¿Qué se sentirá eso? O sea, que todo el mundo te nota. Pues. No todo el mundo sabe que tú rajas de... O sea, no. que si se que te llega enteran el pincho todos, todo. No, sería la no. cagada. Pero, Eso ¿verdad? es o sea, es como lo bueno que de no ser conocido. pues. Sí. Además de que la gente dice, oye, Guille, a ti te llega el pincho venir acá, ¿no? Y dices, sí, no, pero estar acá me parece chévere, no me gusta, me parece paja. Entonces la gente se siente bien cuando en realidad Guille está por dentro diciendo, puta, me llega el pincho. Puta, todo los lo que ustedes odio. Me quiero morir. O sea, Claro. Que no venga Creo que Peter tú Pan les concha dices, su tú madre. dices algo así como que, O sea, igual dices ese algo- odio va bajando cuando Claro. como, por ejemplo. claro. Cuando ya Ah, él ya. me Cuando regala alimentaba. comida, Cuando regala comida, Siento que puta, feliz. si dices algo positivo, estoy contento cuando la me otra dicen, "Hay barra persona se va a libre, sentir weón". especial. Y va a decir, nosotros no somos, esta Ajá. fiesta no es como las otras fiestas, porque a Guille dice que le gusta, entonces algo de especial debe tener. Entonces, se Ay, a siente mí me mejor. gusta cuando hay barra libre. Lo que no me gusta es cuando hay cola en la barra libre. Una polémica Había sobre, una polémica. sobre Barras eso, libres. sobre Yo creo que eso lo Las podemos chicas hablar chic. el lunes. ¿sabes? de lo de Laura Espolla. ¿Qué Sí. Ah, ya, sí, sí. Pero ¿sí? Ah, no. nada que ver. No tiene mucho que No. ver. O sea, a lo que yo hablaba era de que, ¿cómo lo explico? A ver, hay mucha gente que vive en una burbuja, o sea, los pitucos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Por ejemplo, no sé, está muriendo gente en protestas, ¿no? Sí. Y los pitucos están en un evento Ajá. de una marca así de puta madre Sí. y hacen comentarios como que, ay, que me doblé un dedo, ay, estoy mal, todo, ¿no? No puede Y tú, ser. y tú Qué ves la gordo. cara de la gente que sí vive la realidad peruana, como por ejemplo el guachimán, los mozos, Ya, la ya. gente que está trabajando para ellos, Sí. y ves la cara de puta, estoy decepcionado de la humanidad, ¿ves? Sí. Y les cae de risa ver eso porque Sí, yo sí, digo, sí. te entiendo, mi hermano. Yo también he visto, o sea, Sí, a mí sí sé a qué te refieres. entonces, sí. sí, o sea, A mí me me ha llega me ha pasado eso. pinche. Así, no supongo sé. que eso es lo que le pasó a Gabo en ese evento. O sea, O sea, sí, sí. yo weón, más o menos. tanta desconexión de la realidad que tenía esa gente. Es que, weón, es una burbuja, literalmente sí. es bien Sí. loco, weón. Ah. Es bien loco. Sí. A mí no me Pero, pasó nada sí. de eso. Por, O eso sea- por eso que me llega el pinche en la lucha, pues. Porque el dueño es uno de esos hueones. ¿Sabes qué? ¿Dónde pasa del día a día? Yo lo llamo la deshumanización de los taxistas. ¿Por de los qué? taxistas. Mierda. De los weón. taxistas. Porque está desde chivolo. Estoy sentado con mi pata, viene el taxi, estamos hablando de un tema y yo cuando entro a un taxi dejo de hablar de cualquier tema privado. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, chicos, yo no sé si ustedes saben, pero los taxistas son personas que tienen orejas. Es ¿Ok? cierto. Pero aparentemente mi pata no entiende que los taxistas también son personas con orejas. Alexander. No, otro Ah, ya. imbécil. La Madrid. Otro Ya. huevón, otro huevón. No, es que Alexander- decía- Alexander- y Alexander- seguía Ya sé, ya sé. con una conversación. No solo cambiaba de tema de conversación, sino que se ponía a decir, puta sí, y lo gritaba, puta sí, que es que la huevona de Pepita es que es una perra completamente. A esa huevona me dan ganas de matarla. Me dan ganas de drogarla No. y meterla a una camisa a fuerza, meterla en un maletín y mandarla a China. Confesó O sea, sus crímenes. sus crímenes. confesaba, así, decía cualquier estupidez Claro, que, claro. que no solamente es funable, sino que probablemente crímenes, huevón. Ya, Y es como que, huevón, hay un taxista, claro. hay un señor acá desconocido. Tú no lo conoces. Claro. No confías en Sí, él. pues. ¿Por qué mierda
dices huevada frente a esto. Y no solamente, y no es el único, pasa con mi madre. Con mi enamorada ya. no pasa tanto, bueno, con mi enamorada no hablamos tampoco temas funables frente a otras Claro, personas. claro. Pero a veces sí nos perdemos en nuestra propia conversación y cuando el taxista se mete nos quedamos como que, wow, ¿qué fue? ¿Qué el te ha que- pasado que se mete el taxista? Ayer estábamos hablando No, de, por A ejemplo, mí me de, gustan los de taxistas que nuestro no pre- se meten a los de cines. nuestros primeros A mí días de también me gusta trabajo, eso. ¿ya? Ya. Estábamos hablando de nuestros primeros días de trabajo y Ya. en uno de esos momentos había un culo de tráfico y dijimos, puta, oye, ¿por qué habla tanto tráfico? Pues no, que no sé qué cosa. Ajá. Y el taxista intervino y dijo, es por el esto de Alianza y no sé qué cosa. Ajá. Y nosotros nos quedamos como que, medio segundito callados. ¿Existías? ¿Verdad? Lo de la Alianza, sí, sí, nos comenzó a contar, sí, Claro. y mañana juega tal, y pasado juega Oye, tal, y no sé pero qué cosa, tal. Yo muchas Entonces, sí, o sea, sí entiendo, o sea, tengo ese límite ya de no decir cosas, pero siempre me olvido que Claro. es otra persona que literalmente está escuchando todo lo que estamos diciendo. Literalmente también te está viendo en qué estado estás. Claro. Pero también hay taxistas chéveres como que no te juzgan. Sí. O sea, es como que puta, Claro. la gente, Sí, la sí, gente sí. que está atrás mío, es otras personas, solo lo veo al Sí. destino, ni siquiera voy a mirar el retrovisor. Ese Sí. tipo Claro, de taxistas me caen bien. Puede A mí ser también, eso, a mí pero también. no sé Esos si son 5 vieron, estrellas para mí. no sé si vieron ese meme que salió en su tiempo de la película Parásitos, Sí. en donde salía el Sí. huevón del taxi y la huevona, ya, O sea, es eso, una ya. bendición que haya llovido y los taxistas claro, que se ya, la acaba. ese tipo, yo me siento como el taxista y estoy seguro que Sí. el mesero, el mozo, el guachimán de los eventos de influencers se siente igual, huevón. Sí. ¿Por qué? Porque dice, puta, qué estúpida esta huevona que se queja por esto y puta, mi familia hoy día no puede comer, huevón. Una hueá así. weón, Sí, literal. weón, eso Ya, ya. literalmente le pasa a mi causa que es taxista, weón, que le dicen el Monturas. El mozo- ¿Ya? Que, Ay, ay, ay. ¿Ya? que, weón, que sí, que contó hace poco que sí, que una chica se estaba quejando, que porque... ya, El que, Gabo, ya entendí, ya, habla del Gabo. Weón, después medio... El Montura. Puta madre. ya es que- entendí, ya. No, pero Ya, un capítulo ¿Pero sí estaría- me entiendes también? Es que no entendí el contexto de que cuando él le dijo el Montura. Me había olvidado. Ya, De que ahora ustedes ya- tienen muy presente a su amigo, pero yo, Sí. X, ¿qué será? Y luego me Claro. acordé. Ya. Sí. ok. Pero un día Ya, deberíamos traer a un taxista para historias de taxistas como invitado. El taxista te va a decir, una vez vi cómo se lo chupaban un pata detrás mío y yo no Sí. intervine. No, es que los taxistas Alucina. tienen 3 tipos de historias. Sí. De sexo, de ¿Fantasmas? paranormal Sí. y de que se encontraron plata. De esas 3 cosas Ah. es lo que tienen los taxistas. Claro. Mierda. Ya. Que yo hablo Sí. poco y más como un megáfono en el corredor o en el metropolitano. Yo también tengo voz de micrófono. Es como, sí. No, o sea, oye, Guille no, yo sí. habla. Oye, Guille, escúchame, en su casa es el más funable del mundo. En plan, sí, ¿qué tal, huevón? Huevón, es una puta. Y él la agarró y yo lo disparé. Y de nada abre la puerta a su abuela diciendo, hola, chicos, buenas noches. Hola, sí. Oye, pero fuera de huevadas, a mi abuela no le afecta, ¿sabes por qué? Porque mi Porque abuela. es sorda. Mi abuela Es peor, es peor. No, mi abuela. Ya, Un dato curioso es que mi abuela es fan del Kakash. Sí. ¿Qué? Sí, sí. ¿Tu abuela es fan de Fan Kakash? del ¿Qué Kakash. hablas, Oye, huevón? cuidado. Ha ido a varios, de Richard. ha ido a varios shows del Kakash, virtuales también, ¿no? En pandemia. ¿De verdad? Ah, Sí. pero eso es por ti, porque a ti te encanta el Kakash. Claro, pero es que a ella le comenzó a gustar el Kakash en Por ti, pandemia. Por ti. No. Ah, ¿por qué? O sea, fue En como que parte. el primer pie, pero lo que más le gustaba es de que el Kakash actualizaba las noticias que estaban sucediendo en pandemia al Ah, día a ya, ya. día. Tu abuela Entonces me ella debe se amar, entonces. Entonces ella sí, probablemente si hay ahora pandemia, una nueva pandemia, Sí. y de repente estás reportando sobre las noticias, le paso el link, de repente le va a gustar, porque a ella le gusta estar informada de las Ah, cosas de la Claro, pandemia, claro, claro. claro. Ah, Pero pues, de ahí le gusta el Kakash, por esa razón. Por mi abuela fue que fuimos al restaurante que tuvo el Kakash por un corto tiempo, porque Ajá. tuvo un restaurante, Sí. y nada, es un claro ejemplo de que le gustaba Kakash. Sí. Ah, sí. ¡A es la verdad. huevada! Sí. ¿Su abuela ha hecho videollamada con el Kakash? Sí, porque fuimos una vez a su restaurante. nieto? Fuimos una vez. Hijo, mi hijo está queriendo ser comediante y no le sale. Fuimos a su restaurante y Ya. ella fue con la motivación, con el deseo de poder conocer a Kakash, ¿no? Ah, ya. Pero justo ese domingo no fue. Ay. No. Entonces, una de las meseras dijo, pero dice, o sea, le he mandado un saludo, o sea, le dijo, si quiere le puedo mandar un saludo, ¿no? Le mandó un saludo No, yo por, quiero por WhatsApp. videollamada. Y No, el Kakash el tuvo Kakash la idea luego. de que dijo, pero ponme en videollamada para saludar a la señora, ¿no? Y ya, Claro. y la saludó y estuvo hablando con Qué ella. maravilla. Ay, qué chévere. Ah, un saludo para Chu. Un saludo para Kakash también. Un saludo para Cacas. Y vete a la mierda porque pones todo caro.
¿Todo caro? no era lo que tú te estás quejando. ¿De quién? De que un huevón tenía su restaurante y que aumentaba el precio, el efecto de... Ah, no, pero no le cagas. ¿Quién era entonces? Era el El Cholo Cholo Mena, Mena. Cholo Mena. Carajo, me Mena. confundo. Es que no Cholo- conozco a ninguno de los el dos, entonces Cholo Mena. confundo nombres. Ah, bueno. Bueno. Está bien, Cacas. Bueno, pero otro día podemos... Tú sí eres Me voy barrio. a la mierda, me voy a la mierda. Otro día... Pero ya no existe su restaurante. Pobrecito. Pi, pi, pi. Puta madre. Otro día XD. podemos hablar de Yo historias de quería ir, ¿no? taxistas. Historia de taxistas. ¿Qué sería un Puede ser taxista bien manejando chévere, en ¿no? la Traemos a vida? Chuquifino. Chuquifino es un amigo que tenemos que es 2x1, ¿ah? Es chiclayano y es taxista. Entonces podemos hablar de las comidas de Chiclayo. No, es que hemos probado gaseosas de Chiclayo, si se ¿Por qué no? acuerdan. ¿Por Hemos qué no? probado la, Claro. Es verdad. la A y la E. La, ¿Cómo se llama? Me he olvidado. La roja. La roja, Con la inglés. la no. cola roja y la casinelli. Y la Casinelli. La sí. Casinelli Chiclayo. y champán. Ah, la que le faltaba Y ron. estaría chévere para probar con él ¿Comida chiclayana? comida chiclayana, porque la producción dice que también podemos probar comida chiclayana junto Oh, pero con dice el que es la Chuquifino. misma que la Es acá. la misma, pero chiclayana. Ah, pero todos los provincianos piensan que, o sea, que su ceviche es mejor que, ¿Sí? que el de Lima, así el... Sí, los chiclayanos siempre que... Y por eso he querido visitar Chiclayo, porque yo en un tiempo que mis viejos me mandaban a diferentes departamentos de Perú, probé Ahí te molestaba. todos ¿no? los Me ceviches acuerdo. y me molestaba. Pero me sentía mejor cuando probaba los ceviches. Oh. Y mis amigos de Chiclayo me dicen, tienes que probar el ceviche Chiclayo, que es el mejor de todo el Perú. Y hasta ahorita no voy a Chiclayo. Un día No. voy a ir solamente por el ceviche. Tus Mucha amigos- expectativa. Fuera de vainas, cada vez, o sea, yo no quería que me guste Chiclayo, pero cada vez, no sé, el destino me está moviendo a Chiclayo porque uno de mis TikTokers favoritos, bueno, son dos, es un equipo de 2 personas, es soy de Lima. Enzo y Peltro. Ah, ya. Enzo y Enzo y Peltro. Peltro que están haciendo las famosas parodias sí. de que se disfrazan con bajo presupuesto, Sí, se disfrazan sí. de, ¿cómo se llama? Invincible, Invencible. Ah, de, ok. de Hora de Aventura, de Regular Show, ¿cómo se llama en español? Un show más. Un show más. Ya, búsquenlo, para mí son los mejores en comedia absurda de Ajá. TikTok en Perú. Ok. Es Ok. Enzo y Peltro. Lo voy a buscar mañana. Son chiclayanos, me gustaría traerlos también algún día al podcast porque tengo ahí un enlace con ellos. Sí. Un- Le dije- ¿Un enlace? Enlace. Un enlace, o sea, una persona Su que abuela trabaja hizo con ellos. videollamada con ellos también. Ah, ¿verdad? Es correcto. Su abuela sí le mandó un mensaje. No, conozco Me volvió conozco la a, abuela. a una de las actrices que ha salido con ellos ahí en los videos. Marina Eh. Gol. No, es una actriz Oye, Gui, no sabíamos esa... que se llama... Un saludo para Angie. Sale como... ¿Cómo se llama la novia de Invincible? Puta madre. La pelirroja esa. La pelirroja, sí. Ah, Power Anatomics. Girl, creo, ¿no? No, Anatomics, creo que se llama. Atomif. Atomics, creo. Atom Eve. Y ya, Eva ya. Atómica. Sale disfrazada de Atom Eve. Sí. Ya, Atomif. Oh, pero su poder es la cagada porque Su o poder sea, está rotísimo. se puede concentrar y hacer una armadura y todo Sí, eso. Y Rex se su poder murió, está causa. rotísimo. ¿Ah? No, Rex se murió, man. Red se murió. No sé quién es. Pero Red era chat, ¿no? Era un chat. ¿Era llega chat? ¿O No, Rex era un pata puta que la Era vida lo hijo había de- tratado mal y al fin dijo, puta, me Si voy hay, me voy a si hay reivindicar. fanaticada de Invincible, No, man, nos somos avisan, nosotros. nos avisan. Yo tampoco vi Invincible, pero me presto para la hueva. Podemos hacer un capítulo de Ya Invincible. terminó. Bueno, dice. gente. Y así fue el capítulo de hoy. Sí. Hemos hablado de ley, hemos hablado de los alimentos, hemos hablado de películas. ¿Para qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dormir, Es más dormir. que- De todo hemos hablado. Todos queremos dormir. Sí. Oye, sí, estoy con hambre y sueño, ¿ah? Hambre y sueño es lo que tú tienes. Hambre y sueño. Me acabo de Y nada, Esa es pues, una el letra de lunes canción, alucina. ya nos veremos con otra cosa, o el miércoles también. Miércoles. Sí, el lunes hay que probar hacer otra cosa, o el miércoles. cualquiera de Yo los- el lunes Ojalá no que voy a miércoles. poder a partir de ahora. Voy a poder solamente los miércoles. Miércoles. Ya, miércoles lo es todo. Sí. Y los lunes de repente otra cosa para hacerlo más variado y que sea más centrado en otra cosa. Así es. Buenas noches a todos. Buenas amiguitos. noches.